la gravació, perquè l'important és el que comentarà el Pablo. Si veieu que totes les càmeres i tots els micros queden apagats, és un tema de protecció de dades de Teams, que ho fa des d'ara, per tant, qualsevol que vulgui posar la seva càmera en funcionament ha de tornar a activar la càmera i el micro. Ho dic per tu, Pablo, més que res perquè el Teams ens fa, des de la normativa nova, des després de l'estiu, això. ¿Vale? Per tant, sisplau, demanaria a Valero que ens posés una altra vegada la càmera i el micro perquè el Teams ho treu automàticament. Tenim el Pablo per aquí, ara l'hem perdut per culpa d'això, de que hem hagut d'activar les càmeres i els micros. Oh, pues sí, ens escolta. Ahora sí, perfecto, Pablo, ya está. Pues Pablo, cuando quieras, adelante. Yo estaremos pendientes del chat. Cualquier pregunta que quieran hacer la pueden hacer directamente por el chat o levantando la mano, pues directamente podemos hacerla. Pablo, cuando quieras, adelante. Hola, muy buenos días, buen día. Muchas gracias, Alberto, por la presentación, por la colaboración en este webinar. Bueno, dar las gracias a todas las personas participantes, ya sean inscripciones o que estén ahora presentes. Comentar antes de empezar que la documentación del webinar, que consiste en bueno, las diapositivas de la presentación en PowerPoint, una biblioteca de detalles constructivos muy interesante, tanto en CAD como para bases de datos para Cipterm y Hulk, así como unas herramientas de cálculo muy interesantes, por ejemplo, de cálculo de transmitancias térmicas que no te calculan estos programas, verificación de condensaciones, etcétera, en Excel, las vamos a facilitar a todas las personas participantes. En este caso, las pondremos en el chat los enlaces de descarga. Además, si luego enviamos un email de agradecimiento, pues también incluiremos los enlaces para que se puedan descargar. Digo todo esto porque la documentación realmente es muy útil y en todos los webinars nos la solicitan y nos agradecen que la facilitemos. Bien, como decía Alberto, soy Pablo Palma, soy el responsable del área de aislamientos del Grupo Valero. Bueno, Grupo Valero es una empresa, estamos aquí en Alicante, que dedicada, entre otras cosas, a diferentes materiales para la construcción. Hay sección de encofrados, en mi caso dirijo la sección de aislamientos y desde hace algún tiempo ya bueno, venimos realizando jornadas técnicas o seminarios web para diferentes colegios profesionales del territorio nacional. El webinar es eminentemente práctico, sí que hay algo de teoría, pero vamos, aquí lo que se trata es de poner en común unas herramientas que hemos desarrollado que son muy útiles, como decía Alberto, para el predimensionado de la envolvente térmica en cuanto, obviamente, a cerramientos opacos, es decir, para calcular tipología y espesor de aislamiento más idónea con el objetivo de cumplir el código técnico, en este caso el documento H1, ¿vale? La limitación de demanda o en este caso ahora el coeficiente K. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar con las diapositivas. Me ha gustado mucho lo que nos propuso Alberto de poder interrumpir con preguntas. En los últimos webinars no hemos tenido muchas preguntas, así que os animo a cualquier duda, la podemos comentar durante el webinar o al final o como veáis, ¿de acuerdo? Vale, pues si os parece empezamos con la presentación y luego haré un pequeño caso práctico con la herramienta Cipterm H+. Bien, pues vamos para allá. Bueno, tenemos tres partes diferenciadas. La primera es la herramienta que os comentaba, Prontuario de Soluciones Constructivas adaptadas al CTE. Es una herramienta web libre que está en nuestra página web. Ahora entraré a hacer unos ejemplos, utilizando obviamente unos materiales de nuestra gama de productos que luego analizaremos un poco características, puesta en obra, ensayos y prestaciones en esta serie de detalles constructivos. Estamos limitados de tiempo, veremos 4 o 5 ejemplos. Si al final hay algo que se quiera ver con más profundidad o algún elemento constructivo donde no hayamos visto y se quiera ver, pues lo comentáis por el chat y lo vemos. Y luego también veremos bueno, pues las bibliotecas y materiales que tenemos disponibles para el cálculo de la certificación energética en diferentes programas. Sí que comentaros una cosa antes de empezar, lo digo porque es novedad de hoy. Hemos incluido, veis que está fuera de la casa, aún no está en la web ni en ningún sitio, hemos incluido bueno, pues una solución muy interesante para dar continuidad al aislamiento por el interior de las viviendas. Digamos, sería una alternativa al SATE o a la fachada ventilada, en el caso de aislamientos por el exterior.
Y bueno, pues en el caso de aislamiento por interior, pues aislar frentes de forjado, pilares, etcétera. Y yo creo que es muy interesante sobre todo los datos que nos han dado del cálculo del puente térmico en forjados intermedios. Luego, si os parece, veremos el detalle constructivo, vemos fotografías de obra y el cálculo, porque es bastante interesante y digamos que la presentamos hoy, como aquel que dice, para que se pueda visualizar, ¿no? Una vez ya efectuadas pruebas en obra también con los materiales. Bien, empezamos con la herramienta. Como decía, es una herramienta web que está en nuestra página web. Pongo aquí página web del Grupo Valero. Dentro de la sección de descargas tendríamos aquí el prontuario, ¿de acuerdo? Fijaros aquí en esta sección, prontuario. Es una herramienta muy sencilla de utilizar, porque al final son 5 desplegables y seleccionando cada uno de ellos nos da la información que necesitamos. Pero da mucha información, sobre todo hay muchos cálculos, hay como 2.600 posibilidades, porque aquí estamos, digamos, con muchas variables, ¿de acuerdo? Ahora lo iremos viendo conforme vamos adelantando con los desplegables. Pero al final esto, como decía Alberto en la presentación, sirve para predimensionar los aislamientos que componen la envolvente térmica. Predimensionar no solo el espesor, que es importante, un espesor de partida, obviamente esto hay que confirmarlo con el programa que estemos utilizando, pero sobre todo en la tipología. ¿Vale? Nosotros, como especialistas en aislamientos, pues sabemos qué productos son más idóneos por sus características para unas zonas u otras. Hay productos que funcionan muy bien en un suelo y a lo mejor ese producto en una cubierta no funciona tan bien por sus características o al revés. Y tenemos también en fachadas, etcétera. Entonces, lo ideal es buscar el producto idóneo, la tipología por lo menos, y luego aparte el espesor calcularlo para no tener que estar dando palos de ciego, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, todo esto va orientado al cumplimiento del H1. Y para ello nos hemos basado en una tabla que es el anejo E, que es la valores orientativos de transmitancia térmica, que en el mismo código técnico ya te lo indica, que son valores orientados a cumplir la sección H1, evidentemente si se tienen en cuenta una adecuada solución para los puentes térmicos. Pero en cuanto a transmitancias de superficies, ¿no? Tanto huecas como semitransparentes, o sea, como opacas como semitransparentes, te da unos valores que por ahí van a ir. Es cierto que ahora mismo ya se quedan incluso a justos, pero bueno, se trata de partir con un espesor base y de ahí, pues si luego a la hora de aumentar o reducir un poquito el espesor es muy sencillo, ¿vale? Pero por lo menos arrancar con algo. Vamos a hacer un ejemplo. Primeros desplegables y tipología de cerramiento. Pues tenemos organizado en familias como el catálogo de elementos constructivos, ¿no? Cubiertas, fachadas, particiones verticales, horizontales y puentes térmicos. Vamos a empezar con una fachada, si os parece. Código según catálogo, código técnico. Vamos a escoger. Aquí podemos hacer una cosa. Como yo tengo calculado este sistema de aislamiento por el interior, ¿vale? Con un ejemplo y unos espesores que yo me acuerdo. Si os parece, vamos a escoger ese tipo para ver si nota algo parecido. Eso era una fábrica con revestimiento continuo, sin cámara y aislamiento por el interior. Sería el segundo. Luego que hemos escogido la familia, habría que coger el elemento constructivo concreto. Es decir, aquí ya podemos variar que si el tipo de fábrica, el espesor de la fábrica, el tipo de hoja interior, si es es un tabique de ladrillo, si es un tratosado de placas, si es directo, semidirecto, lleva cámara, no lleva cámara. Fijaros las combinaciones que hay. En fachadas creo que ya solo hay 600 y pico. Si multiplicamos por varios tipos de aislantes que son idóneos para aquí, pues ya nos vamos a muchísimas combinaciones, ¿de acuerdo? Por eso, aunque la veáis muy sencilla, a la hora de desarrollarla ha costado bastante trabajo. Bueno, vamos a coger hoja principal de ladrillo medio pie con trasdosado de placa de yeso, que es lo que yo tengo, autoportante, que es lo que yo tengo en el ejemplo del que vamos a ver después. Fijaros, bien. Tipo de aislante. Bien, aquí la herramienta nos propone un filtro súper interesante que es, bueno, nos indica qué productos de la gama de productos de Valero es el idóneo para esa aplicación por sus características. En este caso, como son fachadas, es un producto que va pegado a la hoja exterior por la cara interior
no va a estar expuesto a cargas, no va a estar expuesto a la intemperie, etcétera, pues tendrá unas características que ya os adelanto que lo más interesante va a ser la conductividad térmica. La conductividad térmica porque es un producto que en este caso vamos a ponerlo para aislar térmicamente, aunque aporta como aislamiento acústico a ruido aéreo, como ahora veremos en algún ensayo que os voy a mostrar. Pero bien, aquí nos vamos a fijar en la conductividad. Pues vamos a ir a nuestro producto con mejor conductividad, que sería Grafipol TR29, que tiene un valor de lambda de 0,029. Y luego faltaría saber, para ya terminar de definir el elemento constructivo, faltaría saber qué espesor de aislamiento coloco en ese elemento constructivo, tal cual lo veis ahí, para que el valor de transmitancia térmica de ese cerramiento, la cantidad de calor que atraviesa el cerramiento por metro cuadrado, pues tener un valor que nos dé problemas para cumplir, ¿no? Para eso nos vamos al anejo E, como ahora veremos. Pues entonces la herramienta fija como el parámetro a cumplir la transmitancia térmica basado en esa tabla y luego con la conductividad térmica calcula un espesor, ¿vale? Que en este caso pues será el que sea. Vamos a ver cuál es. La zona Barcelona, por ejemplo, ¿no? Por poner capital de provincia, me van a corregir si no es así. Yo diría que es la C. Estoy en dudas entre la B y la C. Si no es la B, pues de lo mismo. Si no es la C, pues hay alguna zona de costa que será la B seguramente. Aquí hemos cogido la C y luego si nos vamos evidentemente a alguna zona más de más altitud, pues vamos a ir a la D e incluso a lo mejor quizás en la E puede haber en la zona de Cataluña, en alguna zona del norte de la montaña, puede ser que estemos en la E. Pero bueno, podemos probar. Zona C. Fijaros lo que la herramienta, con 5 pasos súper sencillos, que además son desplegables, que la información está ahí, solo hay que ponerla, nos ha dado un detalle constructivo, ¿de acuerdo? Con su leyenda, el producto que viene incluido, incorporado, que nos da incluso un enlace a la página web de ese producto, de nuestra página web, bueno, página web con sus características, sus descripción, sus detalles constructivos, ¿no? Esto lo pongo una vez solo, es para que veáis un poco cómo está estructurada nuestra página web. Siempre al final memoria descriptiva para juntar el proyecto y sobre todo en el caso de fachada es súper interesante el tema de las fotografías de obra, que no las voy a abrir porque luego lo veremos en la casa que hemos preparado, ¿de acuerdo? Bien, en este caso el espesor que nos recomienda la herramienta es de 5 centímetros. Os puede parecer poco, pero os comento. 5 centímetros, primero, la conductividad térmica de este producto es muy baja, es 0,029. Pero bueno, más allá de eso, hay que tener en cuenta que esto lleva un trasdosado autoportante de placas que lleva un aislamiento incorporado de lana mineral de 5 centímetros entre los montantes. Nosotros no somos fabricantes ni distribuidores de lana mineral, pero bueno, en este caso para el detalle constructivo, como nuestro producto no es idóneo para colocar entre montantes, para colocar sobre superficies planas, hemos puesto un producto estándar de lana para, digamos, complementar el detalle constructivo. Con lo cual, si se requieren 8 o 9 centímetros, hay que tener en cuenta que en este caso ya tenemos 5 de lana mineral. Esa lana mineral más los 5 de nuestro material, pues nos darían una U de 0,29, que es lo que el código técnico en esta tabla que muestro en pantalla, el anejo E, la tabla A del anejo E, valores orientativos de transmitancia, nos da para poder predimensionar los espesores, más que los espesores, las capas de aislantes, ¿de acuerdo? Porque al final, como sabéis, el resto de componentes no los vamos a escoger por el aislamiento, térmico al menos. La fábrica de ladrillo, el tipo de revestimiento, estas cosas se escogen por otros factores, no por el aislamiento térmico, porque vamos a ver que con un par de centímetros de aislamiento le damos la vuelta al detalle y en el cambio con el resto de componentes es muy complicado, ¿de acuerdo? ¿Qué nos da la herramienta? Nos da un documento en PDF gratuito y libre que se puede descargar cualquier persona a través de la página web, como habéis visto ahí. Voy a poner, si mis compis me ponen un momento el PDF, lo muestro. A ver. Veréis que aparece un PDF que es una ficha, bueno, informativa con el detalle constructivo. Esto ahora lo vais a ver aquí. Lo tenía debajo. Vale, vale. Vuelvo al sitio.
Aquí estoy. Sí. Vale, aquí, en descargas. Perdona que con la pantalla interactiva hay veces que es diferente al ordenador. Bueno, este es el PDF que comentábamos, ¿de acuerdo? Con los valores en una tablita y demás. Bien. Además de esto, y aquí es donde, digamos, donde tenía el ejemplo puesto aquí. Además de esto, tenemos ese detalle en AutoCAD, o sea, en dibujo de WG, ese cerramiento creado para la herramienta Hulk, la herramienta Leader Calendar, y ese cerramiento para Cipeterm H+, que es otra de las herramientas para calcular la certificación energética de los edificios. En este caso, uno de los archivos que aparecen en el chat es toda la biblioteca completa de todos estos archivos, más aparte unos cuantos que vemos directamente en el seminario, como el del sistema de aislamiento térmico por el interior, que luego vamos a ver, que eso podéis descargarlos del chat o las personas que no estén ahora conectadas se lo podrán descargar cuando enviemos el email de agradecimiento. Bien, pues hemos puesto un ejemplo de fachada, vamos a poner uno de cubierta. Cubiertas. Dentro de cubiertas, pues lo mismo, hay que elegir qué tipología de cubierta o qué familia. Pues vamos a ver, una plana no transitable, de grava, por ejemplo. Pues esta, plana no transitable de grava. Bien. En esta zona, por lo menos de Levante, Valencia, Alicante, Murcia, se utiliza mucho este tipo de cubierta, ¿no? En casi todos los edificios hay, no si no a lo mejor toda la superficie, pero parte es una no transitable de grava. Eh, Elemento constructivo, aquí cubierta invertida. Claro, aquí ya la herramienta empieza a filtrar, ¿no? Una cubierta invertida es la que lleva la impermeabilización, queda por encima del aislamiento, perdón, por debajo del aislamiento. Por lo tanto, el aislamiento está expuesto a la humedad, ¿no? Y a los cambios de temperatura más bruscos, de presión, etcétera. El producto ahí conviene que tenga unas características más específicas que en otras situaciones, como un suelo. Por ejemplo, que sea hidrófobo, que tenga una absorción de agua de menor del 2% de su volumen, que tenga una resistencia a compresión pues mínima, ¿no? En este caso va a ser de 200 kilopascales si nos basamos en una norma UNE que luego podré mostrar para que al final las cubiertas invertidas el producto digamos que está expuesto. Ya no pensamos en las cargas que va a tener esa cubierta, sino que el producto no está protegido, digamos, ¿no? de la climatología. Con lo cual, la recomendación de las normas de AENOR para los productos que están en cubiertas invertidas suelen ser valores más estrictos que en un suelo, por ejemplo, que el producto está más protegido de los agentes externos. Eh, pues como decía, como la cubierta es invertida, la herramienta ya nos va a dar un producto que cumpla esas características. Y en este caso, dentro de nuestra gama, será el Don Paul verde, ¿de acuerdo? Don Paul verde hidrófobo. Es un producto que precisamente es hidrófobo y tiene 200 kilopascales. Aparte de eso, tiene una conductividad de 0,032, etcétera. Zona climática. Vamos a coger la zona C. No sé si en el chat, porque desde aquí no lo veo. Alguien me ha Sí, una corregido la zona. pregunta. Hay una pregunta, Sí, Fernando, de Fernando. ¿Los detalles constructivos no están pensados para el CE3X? no. Los detalles constructivos se refiere a los de AutoCAD que hemos preparado. Supongo que sí. Si no, que Fernando nos lo aclare. Sí, bueno, para cualquier... Nosotros hemos facilitado detalles incluso para proyectos. Es decir, bueno, al final es un detalle en AutoCAD con la composición de ese elemento constructivo, de nuestro material, donde está incluido en ese detalle constructivo, que por cierto están basados todos en el catálogo de elementos del Torroja, no, tampoco nos hemos inventado nada, pero hemos adecuado esos detalles a nuestros materiales para saber dónde van ubicados y su entorno del material. Pero se pueden utilizar en cualquier sitio, sí, en programas, por supuesto. En TERM también, para calcular puentes térmicos, si cojo las líneas también me serviría. ¿Vale? En proyectos de ejecución he visto yo detalles nuestros también, o sea que no se puede utilizar para varias aplicaciones, en varios sitios. No sé si era lo que preguntaba exactamente, pero sí, en C3X es un programa simplificado que yo personalmente no controlo mucho. Lo he utilizado alguna vez para algún certificado energético, pero al ser simplificado tampoco no le hemos, no lo tenemos muy metido en esto. Esto es más para obra nueva, pensando en proyectos de nueva construcción. C3X yo creo que está un poquito más orientado, o antes estaba para rehabilitación o para certificados energéticos en viviendas ya existentes, ¿no? Creo que ahora también hay aplicaciones o plugins para hacer de nueva construcción, pero
digamos que todo esto está pensado un poquito para edificios de nueva construcción. Para el cumplimiento desde el principio, ¿no? Del H1. Bueno, las cubiertas, lo que comentábamos. En este caso, nuestro producto, como es una cubierta invertida, va a quedar por encima de la capa impermeabilizante, ¿de acuerdo? Nos va a dar un espesor de aislante. Fijaros cómo el espesor me va a dar un espesor mayor, porque las cubiertas, más allá de que antes la lana de mineral aportaba resistencia térmica a esa capa de aislamiento, fijaros que las cubiertas es la zona más restrictiva o más exigente a efectos técnicos del código técnico. Es donde la U es más baja, la U límite, la U recomendada, todas las U's son los valores más bajos, están siempre en la cubierta. Por eso nos da 12 centímetros. Voy a aprovechar para hacer un ejemplito para que veáis cómo cambia de tener un edificio en Barcelona capital, suponiendo que es la C, que supongo que será C, o si estuviera no sé, cerca del Pirineo, en la montaña, pues en otra zona, en Lérida o en Lleida o en otra zona, o en Girona. No sé exactamente qué altitudes tiene cada provincia, pero bueno, yo creo que pasando de los 500 hasta los 1000 metros ya cambia la zona climática. Fijaros si ponemos D o ponemos E. E, estamos subiendo a 15 centímetros. Estamos hablando de 3 centímetros de aislante, que es mucho. 3 centímetros de aislante y más de esta conductividad es mucho. De hecho, esto solo lo podría resolver con el aislante. Con el resto de capas de la cubierta, que obviamente la impermeabilización no tiene espesor, pero ni con la grava, ni con los morteros dependientes, ni con, a lo mejor con el tipo de forjado, y no creo tampoco, es muy complicado. Entonces aquí al final lo que estamos variando o jugando es con el espesor del aislante. El resto de capas se van a quedar siempre fijas, ¿vale? Podemos también hacer un ejemplo de suelos. En los suelos, obviamente, las exigencias son mucho más, son menores, sobre todo por lo que hablábamos. Primero, porque está protegido y segundo, porque el suelo, exceptuando la situación de un suelo en contacto con el exterior, que podría ser un voladizo, un balcón que tenga una vivienda con una zona calefactada y el suelo se quede en voladizo al exterior, que ese sería un caso. En el resto de casos son menos restrictivos porque podemos tener un suelo en espacio con una cámara sanitaria, podemos tener un suelo con el terreno, con un espacio no habitable tipo garaje, y en cualquier caso la transmitancia térmica va a ser mucho menor siempre. O sea, va a haber muchas menos pérdidas energéticas porque se entiende que la temperatura en esas zonas no va a ser tan diferencial como en el exterior, ¿vale? Lo que más penaliza es exterior e interior. Vamos a coger un elemento constructivo, pues, por ejemplo, aislamiento, contacto con espacio no habitable, que es bastante típico. Fijaros, este es un ejemplo que me gusta poner porque nosotros tenemos una solución muy interesante para cumplir digamos, dos necesidades, que es el aislamiento térmico. ¿Por qué? Porque estamos en un suelo en contacto con no habitable. Por ejemplo, el forjado 1 de un edificio de viviendas que separa las viviendas de la planta primera de espacios no calefactados. Me da igual que sea garaje, que sea local, que sea zaguán, lo que sea. Claro, ahí estamos en envolvente térmica del edificio y el programa, cuando calculemos con los programas, no con esto, que es una herramienta para dimensionar, el programa, os refiero, Cipeterm, Hulk, etcétera, nos va a pedir aislamiento, ¿vale? Nos va a notar que por ahí hay muchas pérdidas y nos va a pedir aislamiento. Entonces hay que colocar un aislamiento. Y además este producto pues tiene un comportamiento acústico de absorción a ruido de impacto muy bueno, con lo cual te ahorrarías la lámina antiimpacto que se debería de colocar encima del aislamiento en el caso de tener que colocarla. Tipo de aislamiento. Fijaros, nos va a dar uno. Grafipol Thermo Impact. Nos va a dar uno por lo que hablamos. Aquí lo importante, y nosotros como, digamos, fabricantes, ¿no?, de aislamientos, queremos transmitir nuestro conocimiento en el sentido de que lo más importante es saber qué producto es más idóneo. No es que sean mejores o peores aislamientos, es simplemente que por sus características funcionan muy bien en unos sitios y en los suyos saber dónde. O que el fabricante nos oriente o nos indique bajo su experiencia dónde funcionan mejor. En este caso, dentro de nuestra gama de productos, pues este es el producto idóneo. Y la zona climática, pues vamos a coger otra vez la C y nos va a dar algo mucho más menor, 4 centímetros, porque ya os digo que calefactado o no calefactado pide aislamiento, pero mucho menos restrictivo que un calefactado exterior, por ejemplo. ¿De acuerdo?
4 centímetros. Ahora no os preocupéis que vamos a ver en detalle los elementos. Lo que hemos visto aquí, por ejemplo, los 3, 4 aislamientos, los vamos a ver en detalle para que sepáis todas sus particularidades. Y si queréis para finalizar, ¿qué podemos poner? Un techo. Particiones, bueno, un puente térmico podemos poner, sí. Un puente térmico. Puente térmico vamos a dejarlos para el cálculo y vamos a poner particiones horizontales, pero un techo. Aislamiento por el a ver, particiones. Vamos a ver. Aislamiento bajo forjado. Bueno, aquí podría ser, ya os digo, la planta baja. Podría ser un vuelo, ¿vale? Vamos a coger este, aislamiento bajo forjado, para que sea diferente. Tipo de aislante, pues aquí se pueden colocar varios. La herramienta en este caso nos ha puesto el más óptimo en cuanto a relación prestaciones-precio. Se colocaría el aislamiento fijado bajo el forjado. Vamos a ver algún ejemplo de esto. Y aquí sí que os voy a contar una novedad que se va a ver en el SATI, en el Sistema de Aislamiento Térmico por Interior, que una de las claves para haber conseguido esa continuidad interior del aislamiento es porque hemos desarrollado o hemos probado, no sé si estaba en el mercado, yo no lo había visto, pero bueno, puedo que esté, una solución que es dejar el aislamiento para aislar los techos embebido ya en el forjado. Igual que tenemos nuestro aislamiento para el frente forjado, que fue pionero bueno, es súper conocido ya, nos llegan muchísimos proyectos ya prescritos esta solución, ¿no? El frente forjado. Ahora hemos empezado con el tema de la base del forjado, sobre todo para el metro perimetral, los y las que estáis calculando puentes térmicos, sobre todo en edificios caravista, etcétera, me vais a entender perfectamente porque es que no hay manera de cumplir si no colocamos bandas perimetrales o damos alguna continuidad al de la fachada y os va a interesar mucho, ¿vale? Porque es una solución que es muy rápida de colocar, más económica de colocar, no pierdes altura libre y queda súper bien, ¿vale? Ahora lo veremos. Este sería, aquí no vamos a ver si es embebido o si es pegado luego, porque en el detalle no me dice nada más, pero bueno, al final es un aislamiento en un techo. Aquí va con un revestimiento directo continuo, un enlucido de yeso o un mortero SATE o cualquier revestimiento continuo, y al final es aislamiento por el techo. Fijaros que las situaciones donde no tengamos producto, como he comentado antes, entre los montantes de los tratosados, no vamos a ofrecer nada, ¿no? No queremos ofrecer algún producto que luego no funcione bien o de problemas de colocación, etcétera, ¿no? Entonces, para fachadas ventiladas tampoco tenemos producto idóneo ahora por el tema de la radiación al fuego del elemento, en este caso del material. Y si hay alguna situación más donde no tenemos productos, no pasa absolutamente nada. Nosotros siempre vamos a buscar la ubicación concreta y adecuada para un material, ¿de acuerdo? Porque luego damos una garantía bueno, y un asesoramiento y un seguimiento y nuestro departamento técnico, la verdad es que en ese sentido siempre da apoyo y soporte técnico al cliente para cualquier duda de los productos que utilicen. Bien, vamos, si os parece, a ver ya los elementos constructivos. Bueno, pregunto si ha habido alguna duda con el prontuario. El manejo es muy sencillo, ya habéis visto que son 5 desplegables. Yo creo que la información que da es muy útil y sobre todo la documentación. Si tenéis cualquier duda, podemos verla ahora o luego en el final del... Sí, Pablo, tenemos dos preguntas, además las dos son muy parecidas, ¿vale? Vale, Nos comenta de los detalles constructivos del C3X, ¿vale? Se sí, refiere que se puede introducir en Hulk y en el CIPE y le extraña que no se puede introducir en el C3X porque es el más utilizado, ¿vale? En caso vale, de certificaciones energéticas. Y también Dolo Rovira comenta eso, que se ha comentado que es exportable a Hulk y a CIPE, pero no en C3X, que también sobra no, no. Es un poco la correcto, pregunta que nos hacen, ¿vale? perfecto, ahora la he entendido. Vale, es que yo cuando hablo de detalle constructivo me refería a los detalles en AutoCAD. Lo otro, los cerramientos, las bases de datos, las bibliotecas de cerramientos, sí que es cierto que las tenemos en Joule y en Cipeterm. Cuando las desarrollamos en su día, es cierto que para los más utilizados para obra nueva, proyectos de nueva construcción, eran estos dos. Sé que C3X ya tiene una extensión que se puede calcular. Cuando empezamos con todo esto era para edificios de existentes. Pero bueno, tomamos nota de qué manera podemos implementar estos productos en la herramienta, en las bibliotecas, no creo que haya problema, ¿vale? Lo tomamos nota, muchas gracias por la puntualización y lo veremos. Pero sí es cierto, tenemos las bibliotecas para Hulk
y Cipeten. De hecho, para Cipeten ya no es necesario porque, como vamos a ver en el caso práctico, tenemos implementada en la herramienta un botoncito donde pinchando aparece ya nuestra biblioteca. Luego lo veremos, ¿vale? Pero tomamos nota para lo de C3X. Bien, vamos con los elementos constructivos. Vamos a empezar con las fachadas, que es el primer que hemos visto en el prontuario. Pues al final tenemos 3 productos, que son esos 3. Tipologías de fachadas hay muchas, pero bueno, hemos puesto 2 ejemplos tipo por tema de colocación, que sería pues eso, doble hoja de fábrica, me da igual el revestimiento exterior, el tipo de ladrillo, bueno, doble hoja de fábrica, y luego tenemos hoja exterior de fábrica, panel de hormigón, etcétera, o sea, hoja exterior pesada y la hoja interior con un trato autoportante, como comentábamos. Obviamente nuestro producto no es un elemento rígido. El EPS, esto es EPS con grafito, es un poliestireno expandido, lleva incorporado partículas de grafito, una materia prima específica para que su conductividad térmica sea mucho más baja que cualquier EPS convencional. Por eso en edificación, en aislamientos utilizamos el negro casi siempre. El EPS blanco se ha quedado más para otras aplicaciones como pues, entre bovedillas y casetón, bueno, pues reservas en el hormigón, placas directamente para rellenos, etcétera. El tema del EPS, como decía, es un producto que es para pegarlo, ¿no? Para fijarlo, para un soporte continuo, no es para meterlo entre perfilería porque ni tiene el espesor óptimo, ni podemos pasar instalaciones, no es un producto para eso. Con lo cual, en el elemento constructivo de fachadas con las 2 autoportantes, nuestro material va pegado a la hoja interior, a la hoja exterior por la cara interior, ¿vale? No entre los montantes. Dicho esto, es una gran combinación porque muchas veces, pues bueno, en los proyectos vienen doble lana. A lo mejor esta es una lana mineral más flexible y esta es una lana de roca proyectada con mortero. Pues oye, esta sí, con el trasdosado, por aquí podemos mejorar las características porque obviamente el EPS tiene unas condiciones en contacto con el elemento húmedo, que es el ladrillo, pues muy buenas, ¿no? En cuanto a, bueno, pues ya no hablo de la conductividad térmica, digo en general su durabilidad en el tiempo, su comportamiento frente a la humedad, que no pierde características prácticamente, no se pudre, no le ataca ningún agente prácticamente externo. Es un producto muy duradero, de hecho se utiliza en muchísimas aplicaciones nosotros en industriales me refiero, en contacto con la humedad y no le pasa absolutamente, bueno, por ejemplo, el SATE. Nosotros somos, aquí en este seminario no voy a hablar mucho del SATE porque somos al final un proveedor, ¿no? de un panel aislante para un sistema concreto, que hay muchos en el mercado, pero ahí son los de los morteros los que llevan un poco la certificación del sistema. Pero bueno, el SATE, fijaros, es un producto que va al exterior y se utiliza EPS en la mayoría de casos por sus características. Bien, como decía, en este caso, ¿qué aporta Valero aparte de la conductividad térmica? Pues este detalle, que parece un detalle menor, pero ya os digo que no es. Nosotros somos, que yo sepa, si no ha habido nadie hasta la fecha que se ha sumado a esto, que tiene su complicación en producción, ya os lo aviso, un fabricante que fabrica el largo de las placas a medida, ¿no? El largo de las placas a medida supone un follón a nivel de productivo, porque no se puede tener stock, porque el plazo de producción no es el que nos gustaría muchas veces y porque, bueno, pues es complicado a veces, pero el cliente final, ¿no? En obra, fijaros qué maravilla, ¿no? Poder cortar placas de forjado a forjado, o en este caso de forjado a banda perimetral, que lo suyo, luego lo veremos en el caso práctico, y sin ningún tipo de junta horizontal, ¿no? Entonces eso es una pues, de las mejoras que ofrece Valero con respecto a otros fabricantes de EPS negro, que también los hay, del territorio nacional. Además, podemos fabricar cualquier espesor, ¿eh? Podemos fabricar espesores como aquí, por ejemplo, en Ciudad Real, de, pues no sé, de 10, 12, 14, 16, 20 centímetros si es necesario, mecanizados a media madera o no, lateralmente, y podemos fabricar espesores de 1 centímetro, 2 centímetros para forrar pilares y, digamos, minimizar el puente térmico, por ejemplo, ¿no? O para colocar entre baños prefabricados y fachadas, etcétera. Hay un montón de aplicaciones donde nos piden planchas más finitas
para dar continuidad a la envolvente con esos productos. Nosotros no tenemos ninguna restricción en espesores ni en largos especiales. Por cierto, los largos especiales hasta 3 metros no tienen ningún tipo de incremento económico. Es decir, 2,94, 2,87, 2,73, la altura libre que sea, se cobraría exclusivamente el metro cuadrado de material sin cobrar el desperdicio, porque podemos fabricar a medida los bloques para esas medidas. Bueno, tendríamos el tema de la fijación, importante. Tema de la fijación, nosotros siempre recomendamos que sea mediante adhesivo cementoso, o cualquier adhesivo. Cementoso por el tema del coste, que es más económico, puede ser en base de poliuretano, espumas de poliuretano, puede ser polímeros, cualquier adhesivo va bien con el poliestireno porque es un producto que tiene muy buena adherencia por su porosidad, con lo cual cualquier producto del mercado que sea adhesivo, que no lleve disolvente, que es lo único que puede atacarle, le va a funcionar. Pero es interesante no fijarlo mecánicamente, a no ser que sea por un tema de costes, que yo ahí no entro, porque no tiene ningún sentido, hacer un taladro en la pared y agujerear. En este caso, quizás en EPS solo puede ser que no haga tanto daño, pero tenemos un producto termoacústico con una lámina EPDM incorporada que te estás cargando a veces la lámina. Entonces, si es una situación que no te queda más remedio, sí, pero nosotros siempre que no sea necesario, recomendamos adhesivo y no anclaje mecánico perforando el material y el soporte. Mi compañero me va a acompañar a la cámara que tenemos aquí para también explicar que si tenemos un producto como este, fijaros, de suelo a techo y con un espesor que muchas veces en algunas zonas climáticas ya habéis visto cuál es, pueden ser 8, 9, 10, 12, 14 centímetros, pues fijaros, es que se queda, digamos, de pie sin necesidad de hacerle nada. Normalmente en una cámara de aire le ponemos unas pelladas de adhesivo cementoso, ¿de acuerdo? Y se queda el material perfectamente porque está apoyado, digamos, no es como un sate que está, digamos, en el exterior y sufriendo con su propio peso y el del mortero. Aquí está, digamos, pues apoyado en el suelo y está encima protegido y oculto en una cámara por cerramiento y por trasdosado. Entonces, no creemos que sea necesario el tema de la fijación mecánica. También lo comento por el aislamiento acústico, que también le perjudica al ruido aéreo, el tema de la fijación mecánica. Luego vamos a ver un par de ensayos acústicos a ruido aéreo de un par de soluciones para que veáis que los datos son muy buenos. Bueno, pues aquí tenéis la solución que hemos hablado de primero colocar el aislamiento continuo por detrás y luego el trasdosado de placas ya con su lana y su placa de yeso, pues esta solución es muy buena. Ahora vais a ver el dato acústico de esta solución y vais a ver que es realmente muy buena. Si os parece, vamos a ver el ensayo acústico, ¿no? Tenemos dos ejemplos, ¿vale? Tenemos dos ensayos hechos, realizados con el 32. El 32 es el material de conductividad menos buena, por así decirlo, porque ya está muy bien, pero bueno, de menos buena, y de densidad más baja, con lo cual que acústicamente sería el peor, porque acústicamente lo que manda a ruido aéreo por lo menos es la masa, ¿no? Es el peso, la masa que tenga el material. Y en este caso es muy bajita, no, la masa es muy bajita, la densidad de este producto es muy bajita. Y fijaros en una solución de fachada con monocapa, medio pie de ladrillo, triple hueco de medio pie, 32 de 60 milímetros. Importante, adherido a la hoja principal mediante pelladas de adhesivo cementoso y un trasdosado hecho con un tabique del 7, ¿vale? Sobre sus bandas, que también las fabricamos, las bandas desolidarizadoras de los tabiques, que para un tema también de ruido aéreo y de impacto también. Fijaros qué dato da esto por la creencia que se tenía. ¿El EPS no es un buen material de aislamiento acústico? Pues depende. Depende primero a qué ruido estemos aislando, ¿vale? Puede ser que a reverberación o como absorbente acústico no sea un producto muy, muy bueno, ¿no? La verdad es que no se utiliza para eso. Pero como aislamiento a ruido impacto es otra historia, es un producto muy bueno y aislamiento a ruido aéreo hay que estudiarlo en el elemento constructivo. Los aislamientos a ruido aéreo no se estudian solos, a no ser que sea un elemento muy específico para rehabilitación sobre todo, para incorporar
a zonas donde tengo un problema de ruido, que también tenemos algún ejemplo, que ahí sí lo que yo incorpore tiene que reducirme el ruido todo lo posible, pero cuando estamos diseñando una fachada en la cámara, el aislamiento que vamos a poner, pues obviamente a ruido aéreo, la fachada, solo los ladrillos o ladrillo y trasdosado te van los 50 decibelios casi, con lo cual en una fachada pues no vamos a invertir mucho coste en un aislamiento acústico a ruido aéreo en la cámara, ¿vale? Iríamos más al térmico, ¿vale? Pero lo que quiero que veáis que una fachada con EPS solo, dos ladrillos y EPS, te da unos valores muy por encima de lo que se exige en fachadas, que si no recuerdo mal estaba entre los 33 y 47 decibelios en función del ruido exterior o algo así, no recuerdo ahora bien. Pero bueno, en cualquier caso, más de 53 no va a estar, ¿vale? Porque la medianera eran 50, con lo cual, y la fachada era con un valor inferior. Esto es un ejemplo y fijaros el ejemplo con el trasdosado, que incluso nosotros nos dijimos, tras, pues la verdad es que nos ha sorprendido el valor, ¿no? Porque al final piensa, bueno, un tabique de ladrillo, ¿no? Que pesa con respecto, disculpad, con respecto a un trasdosado, pues fijaros, es cierto que en este caso utilizamos para el ensayo un tabique, o sea, una fábrica de medio pie de ladrillo caravista que pesaba más por metro cuadrado que el otro, que el triple hueco, que eso hace bastante en tema acústico a ruido aéreo. Pero bueno, en cualquier caso, es una solución muy similar, es decir, medio pie, en este caso el revestimiento interior, ¿vale? Porque el caravista, pues obviamente hay que darle el revestimiento intermedio, no por el exterior. 32 del mismo espesor, adherido con cemento cola igual, y en este caso, en lugar del tabique del 7, vamos a colocar un trasdosado autoportante de placas con una placa de yeso de 13 milímetros, con lo cual la más desfavorable a efectos acústicos, la que menos pesa, la más fina, y lana mineral igualmente desfavorable, de 40 milímetros y 40 kilos, o sea, lo más estándar y bajito que existe. Y estamos hablando de 60 decibelios. 60 decibelios, pues fijaros, ¿no? Encima con una oscilación entre obra y laboratorio importante. Con lo cual, una solución como esta, ¿de acuerdo? Que por cierto, yo esta particularmente la hice en mi vivienda, ¿no? En una reforma que hice, le añadí a la hoja exterior que había, retiré el trasdosado, añadí a la hoja exterior que había, bueno, producto de nuestra gama, el negro, Grafipol, con un trasdosado con lana y las placas, y la verdad es que es una maravilla. El tema acústico es espectacular. Disculpar, están quitando esta parte. Es espectacular porque, pues al final, pues bueno, esa combinación de aislamiento continuo, del aislamiento negro y del trasdosado independiente, pues funciona muy bien, ¿de acuerdo? Bien, hemos visto pues una fachada donde hemos pensado en el aislamiento térmico, sobre todo, y también en el aislamiento ruido aéreo. Vamos a ver un suelo, para que veáis la diferencia de tipo de ruido y de exigencia y de producto. Vale, para suelos tenemos dos situaciones. Tenemos situación de separar un espacio calefactado de un espacio calefactado, por ejemplo, dos viviendas dentro de un edificio. En este caso, el aislamiento térmico, la exigencia va a ser mínima, y aquí hay que atender al aislamiento acústico a ruido de impacto. Hay una tabla en el código técnico, en el DBHR, que me exige unos valores entre diferentes recintos de diferentes usuarios, ¿no? Hay que, digamos, desolidarizar los suelos de la estructura para evitar que el ruido impacto, que es el ruido de una mesa que al moverse, de una vibración a través de la estructura, de un taconeo, de un objeto que se cae, ese tipo de ruido, no el ruido de cuando estoy hablando, que eso sería más un ruido aéreo, es un ruido más pues eso, de una mesa que se mueve, una silla o de un taconeo, se, digamos, transmita a otros usuarios del edificio a través de los elementos rígidos, en este caso la estructura de hormigón, que es lo más fácil para el ruido. Pues aquí estaríamos hablando de simplemente una lámina antiimpacto. He puesto un par de ejemplos, como decía, las diapositivas, aparte las tenéis ahí en el chat, las enviaremos con el email de agradecimiento, porque aquí sí que hemos metido todos los detalles constructivos, más o menos que nosotros pensamos, o los ejemplos más habituales. Tendríamos el encuentro con un tabique y tendríamos el encuentro con un trasdosado, más que encuentro pasa por debajo, pero bien, con una fachada que tenga una hoja interior de trasdosado, veis como la lámina llega hasta la hoja exterior, ¿de acuerdo? Porque
la canal va apoyada arriba, ¿eh? No va apoyada en el forjado, en cambio el tabique sí que va apoyado en el forjado, pero al final estamos hablando de una lámina antiimpacto. En nuestro caso es el Graphic Thermo Impact Roll. La diferencia, igual que he hablado de la fachada de la altura entre plantas, ¿en qué se puede diferenciar Valero aquí? Pues que el mismo producto lo podemos fabricar en distintos espesores, ¿de acuerdo? Podemos fabricar de 1 centímetro o de 10, vais a ver fotos. Eso en el mercado ahora mismo no hay, ¿vale? No hay láminas antiimpacto de 6 centímetros y tampoco hay aislamientos térmicos de 1 centímetro, ¿eh? Hay una cosa u otra. Nosotros, digamos que hemos desarrollado este producto que cumple todas esas, digamos, exigencias. Y luego, aislamiento termoacústico. ¿Por qué pongo termoacústico? Para indicar que en esta situación, hay un requerimiento de aislamiento térmico, además del acústico, a ruido de impacto. Pues sería este caso. Teníamos también la situación de encontrarme con un tabique de ladrillo o con un tratos autoportante. Fijaros que el tema del aislamiento a ruido de impacto, aquí lo que importa es, tampoco importa la masa como importaba en el ruidario, aquí importa la rigidez dinámica. El EPS de por sí es un producto que sirve de protección en muchas veces para muebles y para electrodomésticos, etcétera, con lo cual ya de por sí es un producto muy bueno al impacto. Da igual la densidad, da igual la marca y da igual el fabricante. Es un producto que absorbe bien el impacto. Con lo cual es un producto que tiene mucho sentido colocarlo en un suelo. En la cubierta no se va a pedir esa característica, obviamente, pero en un suelo sí. Con lo cual, yo os aconsejo siempre que os fijéis en los ensayos, ¿vale? Más allá del tipo de material. Está claro que hay otros materiales que suenan a que acústicamente son muy buenos, ¿no? A ruido de impacto, perfecto. Como tipología está bien, como generalidad está bien, pero yo aconsejo ver un ensayo concreto y ver cómo se comporta ese material en una situación concreta. Por ejemplo, lo digo porque nos ha sorprendido que este producto, que en principio no era un aislamiento a ruido de impacto, un aislamiento térmico, da unos valores a ruido de impacto mayores que las láminas antiimpacto, digamos, específicas. Aquí estamos viendo un ensayo del Thermo Impact en 10 milímetros. Bajo, esto es un normalizado, ¿vale? Eso es, digamos, pues un detalle tipo que hace en el laboratorio en base a una norma UNE. Y fijaros que tenemos un delta, ¿vale? Un índice de reducción de presión sonora del ruido de impacto de 27,1 decibelios. Eso es un valor súper alto, ¿vale? Para una lámina de un centímetro. Hicimos otro ensayo en 30 milímetros y nos dio 29. No hicimos más, obviamente, no se puede hacer uno de cada espesor, pero ya va por ahí la cosa. Pues si metemos 50, 60, 70, pues será más, tampoco mucho más, porque al final la curva se hace una asíntota, porque llega un momento que no aíslas más, pasa como en la térmica con las cámaras de aire, pero es importante saber de que un EPS en un suelo pues, te cumple la misión de aislamiento térmico y acústico a ruido de impacto. Bien, vamos a ver algunas fotos de obra, porque aquí sí que también comentaros que además de la solución típica de plancha, ¿no? Voy a ponerla un segundito, aunque no entre en el Data Studio, para que veáis, digamos, que era lo convencional hasta hace unos meses que desarrollamos el rol. Lo convencional era bueno, las placas sobre forjado, ¿de acuerdo? Placas que puedo manipular, que puedo cortar, que se comportan muy bien a la hora de manipularlas y de su peso, que no pesan prácticamente nada. Y pues en función de la capa de mortero que vaya encima, pues se colocará o no pues un plástico a modo de capa separadora. Sobre todo en los autonivelantes es bastante recomendable porque puede colarse entre las juntas, en el perímetro, etcétera, y levantar las placas y bueno, la colocación se hace un poquito engorrosa. Entonces, en todo lo que sean placas que tengan juntas, por muy bien encajadas que estén, si vamos a colocar un mortero líquido, semilíquido, encima, nuestra recomendación es colocar un plástico. Bueno, Tenemos sí una que es pregunta, cierto. Pablo, si Sí, quieres. claro, claro. És sobre les façanes, bueno, la fem en català. En la cara interior de façanes, com es Mm, subjecta el trasdossat amb plaques de guix i llana mineral sobre les plaques EPS negres? qué buena, Autoportant? muy buena pregunta. Creo que no tengo una foto aquí, pero lo voy a explicar, ¿de acuerdo?
Vamos a ver si tengo alguna foto aquí. Si no, luego cuando haga el caso práctico, creo que en el ordenador sí que tengo alguna. Donde se ve, vale, aquí no. En muchas ocasiones, mira, aquí se ve una horizontal. Se arriostra para evitar el pandeo y para evitar que el tabique, pues bueno, pues que tenga algún punto intermedio, ¿no? Evidentemente es autoportante en el sentido de que va la canal en el suelo y en el techo, que sería forjado y forjado, va atornillada o incluso se puede con un adhesivo polímero pegar y el trasdosado es independiente. Pero es cierto que se suele arriostrar en función de la altura y para eso muchas veces lo que se hace es coger el mismo montante, se corta un trocito de unos 10 centímetros o 15, se corta sin inglete y se dobla en 90 grados, ¿de acuerdo? Y ahí pues se puede lo mismo, se puede pegar a grafipol y atornillarlo al montante, de tal manera que pues si tienes 2,90, pues a la mitad tú arreostes horizontalmente y tienes esa pared, digamos, por lo menos a mitad con un punto de sujeción. Si la pregunta es si voy a buscar la hoja exterior, no. Eso no se hace así, ¿no? No se hace así porque estamos un poco perdiendo lo que queremos de darle continuidad al aislamiento, puentes térmicos, puentes acústicos, etcétera. Queda muy bien, ¿eh? Queda muy bien porque al final, digamos que el EPS es un producto que resistencia a compresión son muy buenas porque una vez que ya está el producto terminado, a la hora de comprimir es muy uniforme, ¿no? Es decir, si vamos a utilizar, por ejemplo, un elemento de 10 centímetros, es muy difícil y más con una fuerza, un esfuerzo así horizontal, es casi imposible que eso se pueda mover. De hecho, en el suelo a veces se coloca o en cubiertas con rastreles y funciona perfectamente. Pero bueno, el caso es que se arrastra normalmente una fila intermedia o dos con o perfiles montantes en este caso horizontales o los mismos perfiles cortados en trozos y cortados en 90 grados y puntualmente en cada montante sujetarlo a mitad de altura. Eso es como se suele hacer en la obra. De todas maneras, voy a ver si encuentro alguna fotografía que creo que sí que tengo ahí con el detallito este, ¿vale? Y la ponemos luego. Perfecto, seguimos. Vale, Gracias, Pablo. bien. Eh, Estábamos en los suelos. Como decía, la placa bueno, que hemos vendido y hemos suministrado desde hace un tiempo, pues está muy bien. Las características son las mismas que el rol. Eso no, porque la lámina que incorporamos al rol no aporta nada ni térmica ni acústicamente. Lo único que hace es posibilitar que pueda ser un rollo, pues, solidariza y va pegando las placas, mejorar la mano de obra y que tenga un sistema que pueda solapar, encintar y demás. Pero realmente a efectos de cálculo en CIPE, en C3X o donde queramos, poner un rol o poner un termoimpact me da lo mismo, porque yo la lámina la desprecio. Pero sí que en tema de colocación ha mejorado mucho la solución. Me he quedado mostrando esta imagen. Evidentemente, cuando tengo un suelo radiante y voy a suplementar el aislamiento del suelo radiante bajo con placas, pues obviamente el rol ahí tampoco hace falta porque, de hecho, aquí estáis viendo tetones, pero ya se está incorporando en el mercado el rol, ¿vale? De velcro y de grapas, que nosotros también somos fabricantes de este tipo de paneles en rollo. Ahí no tiene mucho sentido el rol, ahí sería suplementarlo con placas. Pero bueno, en el resto de casos donde pongo el aislamiento y encima el mortero, os recomiendo a la hora de prescribir o de utilizar, si estáis en obra o en función de si estáis en proyecto, os recomiendo utilizar siempre el rol porque la verdad es que la mano de obra mejora muchísimo y también la sensación en la obra, ¿no? de limpieza que da verse todo el rol colocado. Fijaros, este es el rol. Esto es un edificio en Benidorm, unas torres que estaba haciendo allí una promotora de aquí de la zona, ¿eh? Fijaros cómo subo a modo lámina antiimpacto en elementos rígidos y cuando me encuentro con Grafipol obviamente no subo, me encuentro así y ya está. Em, Tenemos espesores de 1 centímetro, como habéis visto ahí, o tenemos espesores de 5 centímetros, como veis aquí al operario, manejando un rol de 5 centímetros en unas viviendas unifamiliares. Que es cierto que a lo mejor en esta vivienda el aislamiento acústico de impacto no es necesario porque es un solo usuario, pero bueno, ya que estamos, pues vas a mejorar siempre ese aislamiento de ese suelo. Térmico siempre, en unas unifamiliares, sea forjado sanitario o sea encuentro con el terreno, siempre va a haber aislamiento térmico conforme está el código técnico ahora, porque en ese suelo te va a detectar el programa pérdidas y te va a pedir aislamiento térmico. Incluso podemos hacer formatos
a ver si a este, por ejemplo, es de 80 milímetros, fijaros, 80 milímetros. Se sirvieron también ahí en unas VPO en Bilbao hace el año pasado, el primer proyecto que se llevó 8, no, 10 centímetros, creo que fueron 8 o 10 centímetros, y quedaron, la verdad es que impresionados porque no, es que no hay un producto así, ¿no? Que puedas, evidentemente en este espesor el largo está limitado, son 4 metros. 4 metros de 10 centímetros, pero por ejemplo el de 5 centímetros son 6 metros y el de 1 centímetro o 2 centímetros son 10 metros. El rendimiento de mano de obra de 10 metros de un operario con respecto a mano de obra de poner placas y luego el plástico, pues fijaros lo que cambia cuando al final la solución es la misma, ¿no? Porque es una placa de aislamiento y luego una lámina para recibir el mortero. Conviene, digamos, unir las juntas entre paneles longitudinales. Nosotros dejamos una solapita de 35 milímetros de tal manera que la solapita, se ponen a testa las planchas de EPS y va por encima. Luego con cualquier precinto, cinta de carrocero, etcétera, cualquier cosa que pegue al plástico, porque esta lámina, para que os hagáis una idea, es parecida a un papel craft plastificado. Se llama hidrocuero y es una especie de, ya os digo, papel craft con creo que son 96 gramos de polietileno, o sea, una lámina finita de polietileno arriba pero al final es plástico, es decir, que pega cualquier cosa de manera bastante fácil, cualquier cinta de la que veis ahí. Fijaros, bueno, la resistencia a compresión, que ya es buena en el Thermo Impact, aquí se mejora por el efecto reparto que hace, digamos, esta lámina, ¿no? Puedes arrodillarte, puedes, bueno, pues tiene más resistencia, digamos, al desgarro y al punzonamiento, aunque aquí no es tan importante porque al final ya va un mortero encima, ¿no? Aquí colocando un plastón, un mortero semiseco encima, ¿de acuerdo? En cualquiera de las dos situaciones es óptimo el producto. Y aquí un autonivelante con la onda perimetral. Una cosa que no he dicho es importante porque he visto esta foto y me he acordado. En el caso de lámina antiimpacto, pues en los elementos rígidos verticales, yo para conseguir el suelo flotante, los 27 decibelios que hemos visto ahí, yo tengo que desolidarizar. Vamos a poner la sección un momento. Yo tengo que desolidarizar el suelo, ¿vale? El suelo es el pavimento con su base. Tengo que desolidarizarlo de todo la tabiquería rígida y la estructura. Con lo cual yo tengo que levantar en el perímetro la lámina. En el caso de 1 y diría 15 milímetros. Cuando ya nos vamos a 20, 25, 30, 50 o 100, obviamente no voy a llegar y subir con 100 milímetros y me vengo para adentro y dejo esa junta de dilatación bestia ahí. Lo que se hace es acabar en el perímetro, digamos, a testa, y nosotros suministramos también unas bandas perimetrales de 1 centímetro que también las vendemos para debajo de los tabiques, que con estas bandas podemos conformar el, digamos, suelo flotante. En este caso sería aquí. ¿Veis? Como tenemos un espesor en el suelo. Fijaros que tenemos un espesor en el suelo, que en este caso será 5 o 6 centímetros, y aquí en el perímetro solo tenemos 1 centímetro, que es suficiente para junta de dilatación y desolidarizar acústicamente el suelo. En alguna foto se ve un poco más claro esto. Vamos a ver. Pues aquí, por ejemplo. Llego con el rol y en el perímetro pongo la banda de 1 metro. La banda del perímetro tampoco hace falta que lleve el plástico. Podríamos fabricarla con plástico, pero bueno, tampoco se solicita lo más, digamos, económico. Una banda de EPS, incluso a veces ponen blanco, EPS blanco de junta de dilatación. No hay ningún problema. Bien, tenemos suelos, hemos visto fachadas. Vamos a ver un momentito las cubiertas y ya pasamos ya a puentes térmicos y ya el detallito este nuevo que os vamos a presentar. Bueno, lo que hablábamos, aquí en cubiertas el producto ya tiene que tener unas características diferentes. Tiene que tener, pues, oye, una resistencia a compresión. Voy a poner un momento la norma, porque estoy hablando todo el rato de la norma y no la he puesto aún. Hay una norma con unos valores característicos en función de la ubicación del material en el edificio, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues bueno, para cubiertas planas invertidas, ahí, si me podéis, ahí, perfecto, pantalla completa. Para cubiertas planas invertidas, tenemos, fijaros en la columna, en la fila
no transitables, ¿no? Sería una de grava. 131. Fijaros en la columna CS10 dentro de características mecánicas. CS10 me pone CS10 200. Esos son 200 kilopascales. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que sea obligatorio poner 200 kilopascales. Simplemente quiere decir que hay una norma UNE que te recomienda que para ese tipo de cubierta el EPS que pongas que tenga esa resistencia de compresión. Es una recomendación. Pero bueno, nosotros nos basamos en la recomendación y lo digo porque hay otras tipologías de productos que ya sabemos cuáles son. No voy a nombrar las que tienen 300, 500, pero me parece bien. Pero tampoco es necesario muchas veces, ¿no? Entonces aquí estamos poniendo este elemento para aislar térmicamente y que tenga unas resistencias mecánicas mínimas para que se comporte bien. Yo creo que poner aquí 500 kilopascales, pues si no hace falta, en principio no deberíamos de poner si queremos optimizar. ¿Que puedes ponerlo? Sí, pero lo digo porque a veces que nos viene un proyecto, no es que tiene que ser 300 kilopascales. No, 300 no tiene que ser. 300 es el producto que viene en proyecto o que se ha prescrito, pero se puede buscar una opción optimizadora de eso siempre que se mejore la térmica, que es para lo que se busca, y que cumpla alguna norma, por ejemplo, esta UNE que os he recomendado. 200 kilopascales en cualquier caso son 20.000 kilos por metro cuadrado a un 10% de deformadón y el producto se comporta súper bien durante el tiempo y no da ningún tipo de problemas. Tenemos aquí un detalle constructivo de la cubierta. Vamos a ver fotos porque aquí se va a ver mucho más claro. ¿Qué ventaja? Me gusta siempre hablar de alguna ventaja que dé Valero aquí. Aquí Valero da la ventaja del espesor, es decir, no tenemos limitaciones. Por ejemplo, esta es una obra que tiene 13 centímetros. Venía en proyecto 2 de 7, se hizo la comparativa a 1 de 13 por la mejora de conductividad, pues estamos mejorando rendimientos de obra, pues al final puentes térmicos, etcétera. El detalle constructivo de la grava sería este. Impermeabilización, luego una capa separadora, un geotextil, luego nuestro aislamiento, otra capa separadora y una grava, ¿de acuerdo? Una capa de protección de grava. Si llevamos, en este caso, un pavimento, pues se podría hacer la cubierta así, ¿vale? Poner una capa de mortero que sirva de base al pavimento de la terraza. 0032, la conductividad térmica, y ya te digo que este es un producto muy, muy específico. ¿Se puede poner esto en un suelo? Sí, pero no es el más idóneo, porque, por ejemplo, al ruido de impacto, pues no absorbe lo mismo. No es más rígido. Coges el material y ya ves que no recupera, no es amortiguador del ruido, del impacto, es más rígido. Entonces, pues en un suelo, como poder se puede, pero no es el más idóneo. Bien, puentes térmicos, que por cierto, ahora con lo que vamos a ver nuevo, esto ya se puede un poquito quedar, seguirá funcionando, pero bueno, lo que vais a ver luego, digamos que es más novedoso. Tenemos dos soluciones, encuentro fachada forjado y pilares integrados de fachada. Voy a empezar por los pilares porque es lo más sencillo. Pilares integrados de fachada, pues tienes dos opciones. O das continuidad, siempre entendiendo a fachadas con aislamiento por el interior, ¿de acuerdo? Disculpa que voy a coger agua. Fachadas con aislamiento por el interior, porque evidentemente en sistemas de aislamiento por el exterior, como el SATE o la fachada ventilada, todo esto aquí no sería necesario. Pero vamos a pensar en edificios con aislamiento por el interior. El tema de pilares, ya os digo, tenéis la situación de dar continuidad por el interior del pilar o por el exterior. Por el exterior del pilar sería como nuestra solución del frente de forjado, pero en pilares. Seguro que hay alguna pregunta o me gustaría, porque en todos los webinars viene la pregunta, ¿no? ¿El frente de forjado puede utilizarse en pilares? Hoy he empezado al revés, ¿vale? Hoy he empezado al revés. Pero sí, es la solución del frente de forjado y la única diferencia es que no hay que dejarlo previsto en el encofrado, ¿de acuerdo? Aquí es después de desencofrar, sobre la estructura ya desencofrada, ponemos el material como un SATE. Porque pues en un pilar, en una chapa de 3 metros, pues poner esto pues no queda bien, ¿no? En la tabica sí que queda bien al hormigonar, pero aquí no. Entonces, este lo recomendamos para el exterior. Sí que hay que tener en cuenta retranqueos para hacerlo, para que se quede alineado con el del frente forjado, luego enmallarlo todo con el sistema, con la capa base del SATE y luego ya el revestimiento exterior que sea. Eso sería por el exterior, una cara, ¿vale? La cara exterior. Y en el otro caso tendríamos tres caras interiores.
cara exterior sería esta. En los frentes de forjado veis ranurado y ese material se ha puesto en fase de estructura, se ha dejado previsto en la tábica. Y en los pilares no, en los pilares va liso, que en este caso se podría hacer liso también en frente forjado. Lo digo para que veáis que es diferente, ¿no? Se ha puesto en, digamos, además en situaciones diferentes y por oficios diferentes, porque uno lo ha puesto el estructurista y el otro lo ha puesto el albañil. Con lo cual, pues son, aunque al final van al mismo sitio, pero son dos productos que se colocan en situaciones diferentes. Del mismo modo, el frente forjado, que ahora veremos, se puede colocar con la estructura desencofrada, aunque nosotros recomendemos ponerlo antes. Esto sería por el exterior. Y luego teníamos por el interior, que es más sencillo, porque simplemente es hacer un trasdosado directo, ¿vale? Pegar las placas de EPS del espesor que queramos, 10 milímetros, 15, 20, forrando el pilar por el interior y luego, pues si va trasdosado, trasdosado, y si va un tabique, un parcheado de ladrillo o lo que sea. ¿Vale? Se quedaría así. Pues, si vamos con 8 centímetros en fachada, pues llega el pilar, pasar un par de centímetros y ya está. No hace falta pasar 8, evidentemente. Simplemente darle continuidad. Y esta foto me gusta ponerla porque esa capa es súper importante para el detalle constructivo que vamos a ver después, que es el, digamos, el frente forjado. Que esa capa es, lo digo porque en el frente forjado no tengo fotos de justamente de esto. Esta es la capa base de los sistemas SATE, es decir, un mortero adhesivo flexible con una malla. Y eso nosotros recomendamos siempre que nuestro producto, cuando queda al exterior, me da igual que sea un pilar o un frente forjado, recomendamos que lleve esa capa previa al revestimiento exterior. Y luego tenemos pues el frente forjado. Encuentro fachada forjado, que como decía, fuimos pioneros en esta solución y en este cálculo, porque una de las cosas que nosotros hacemos es calcular este puente térmico. Incluso tenemos una herramienta en la web que puedes hacer un cálculo estimado, ¿no? Con algunos valores que ahora veremos. Y ya solo por eso es un producto súper utilizado, ¿eh? Y que está, bueno, digamos que es un paso intermedio a lo que vamos a ver ahora, pero al final durante unos años ha salvado muchísimos proyectos de poder cumplir porque realmente esa descontinuidad ahí penaliza mucho en determinados edificios. Vamos a ver la situación más habitual, que sería esta. Frente de forjado, revestimiento continuo, interrupción del aislamiento de la cámara, y luego voy a la planta de abajo, y en ese frente de forjado, pues hay que poner algo. Entonces, hago que haga algo. Claro, aquí una pintura térmica, que seguro que alguien lo está pensando, un reflexivo sin cámaras pegado, todo eso prácticamente no hace nada. De hecho, si queréis, alguien tiene alguna duda de esos dos productos precisamente, vamos a comentarlo porque no me gusta hablar mal de los productos, no son malos productos, pero están mal utilizados en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Entonces, un reflexivo pegado pues prácticamente la resistencia térmica es 0,1, ¿de acuerdo? Entonces 0,1 no, es muy poquito para el coste de esa solución. Con cámara ya sería una resistencia térmica bastante buena, pero hay que ponerlo con cámaras. Entonces, si pensamos en aislamientos a conducción de algo en masa sólido que vaya pegado, pues este o cualquier otra tipología, pero que sea de un espesor mínimo de 2-3 centímetros, unos milímetros poquito hace. Y las pinturas, por supuesto, prácticamente no te hacen nada. Si no, probarlo en TERM. Si calculáis en TERM el puente térmico, meter un aislamiento de unas micras con una conductividad de 0,040 y veréis cómo no hace absolutamente nada. Entonces, se puede ver fácilmente ahí. Bien, estos son 3 centímetros de 0,032. Ahí ya se nota. No es que te arregle el edificio, pero se nota. A lo mejor te baja el puente térmico de 0,60, no, de 0,80 a 0,60, no lo sé, dependiendo del caso, y eso ya se nota, porque te hace a veces cumplir o ayudarte a cumplir con otros parámetros. Aquí lo más importante es lo que hemos hablado, la capa intermedia entre el aislamiento y el revestimiento exterior, que es la capa base de los sistemas SATE. Tenemos, por cierto, no lo voy a poner, pero tenemos vídeos de muchos productos. Este no lo voy a poner. Pero para que sepáis que en la página web y en las diapositivas os he incrustado también algunos enlaces a los vídeos de instalación o de colocación. En cuanto a fotografías de obra, pues fijaros. Este sí que lo recomendamos poner previo al hormigonado, en fase de estructura, fijado a la tabica
No, tampoco hace falta clavarlo, simplemente pues puesto ahí con los separadores y ya está, para que se mantenga antes del hormigonado. Y la verdad es que el resultado es muy bueno porque se queda, digamos, embebido en el hormigón y, pues bueno, pues se queda muy bien. Se queda muy bien flijado, más económico de poner y se queda bien. Digo que esto es una solución intermedia entre no poner nada, que es lo que se hacía antes del, no sé, de la actualización del 2019. En muchos edificios era no poner nada, a soluciones como el SATE o lo que os voy a mostrar luego, que es ya aislarlo continuo. Eso es algo intermedio. Pero bueno, como os decía, ha ayudado durante estos años a cumplir muchos proyectos, ¿no? Entonces, pues bueno, el producto la verdad es que pues funciona muy bien. Luego ya os digo que se puede combinar con el tema de los pilares por dentro, por fuera, etcétera. Edificios de cara a vista, pues se puede dejar un taconcito arriba para mejorar el apoyo. Hay soluciones. Y ya, como hemos visto las tres soluciones que hemos visto, bueno, vamos a ver los techos un momento, aunque vamos a verlos como aislamiento bajo el forjado, es decir, pegado o anclado una vez determinada la estructura. Luego os explicaré la nueva solución. Pues no, aquí lo mismo. Si tenemos falso techo, pues iría oculto sobre el falso techo. Y si va a revestimiento continuo, pues revestimiento continuo. Pensar que aquí la pega de esta solución, que la hemos resuelto con la que os voy a mostrar después, es que estamos quitando altura libre entre forjados. Con lo cual, muchos proyectos nos llegan, porque como os decía, tenemos un departamento técnico que no solo tenemos un departamento comercial, evidentemente, que para el suministro de todos los productos, pero tenemos un departamento técnico muy potente, ¿no? Que da soluciones y da un asesoramiento continuo día a día, muchísimas horas. Y esto se nos presenta muchas veces. Es que tengo que poner aislamiento del techo y no me cabe. Porque yo ya tengo las alturas, tengo que poner la rejilla de la bomba de calor, no sé qué, o de los conductos, y no me cabe, y viene el instalador y no sé qué. Entonces, a ver, hay que ponerlo, porque si viene en proyecto de aislamiento en ese techo, o lo pones encima o abajo, pero ponerlo hay que ponerlo. Y uno de los problemas era que no cabía o que te ocupaba un espacio que te molestaba, digamos. Lo hemos resuelto con la solución que os voy a mostrar, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, a efectos de térmicos sería lo mismo, sería poner aislamiento bajo el forjado. Dejo esto aquí por si alguien tiene alguna duda al final de ver algo que no hayamos visto, poder verlo luego sin ningún problema. Por ejemplo, algo del SATE o si queréis particiones acústicas con la lámina incorporada. Esta solución es muy interesante, sobre todo para rehabilitación. Problemas de ruido en una vivienda donde ya se está viviendo y no quiero hacer obra, no quiero ocupar espacio y quiero dar una solución efectiva a quitarme el ruido, en este caso del vecino. Esta solución es muy buena. Como no sé exactamente cómo vamos de tiempo, a ver. Cuarto. Vale, si queréis lo dejo a elección de que alguien lo pregunte. Y ya nos vamos con bueno, yo no sé si está este nombre, yo supongo que sí, pero vamos, sería sistema de aislamiento térmico, pero por el interior de las fachadas continuo, ¿vale? Continuo. Para ello nosotros dentro de nuestra gama de productos lo hemos resuelto con un aislamiento en fachada, un aislamiento en techo, banda perimetral y un aislamiento en suelo continuo. ¿Dónde está la novedad? Aparte del cálculo, que los valores son súper bajos. ¿Dónde está la novedad? La novedad está en la banda de arriba. La banda de arriba veis que va embebida en el hormigón. Veis que no está el forjado y luego una banda ahí pegada, sino que está embebida. Hemos probado ya 3 obras, aquí en la zona, en Murcia y demás, en Alicante, y ha salido muy bien, ¿no? Ahora veréis las fotos de obra. Con lo cual es una solución muy interesante porque se abre un nuevo campo a aislar los forjados por la cara interior sin perder altura, ¿de acuerdo? Es cierto que contábamos con la ventaja que en tabica iba muy bien, y eso ya lo hemos visto durante muchos años, es decir, adherencia con el hormigón, bueno, pues compatibilidad, etcétera, y sabíamos que iba bien, pero bueno, ya en el suelo es otra cosa. No es lo mismo ponerlo en la tabica, en el perímetro, que ponerlo en el suelo. Pero fijaros esta solución, que sería una alternativa a un SATE, a una fachada ventilada, no con los mismos valores, pero cercanos. Vais a verlo ahora en los cálculos. Y fijaros en una cosa.
es una solución muy buena para edificios donde no puedo aislar por fuera, por ejemplo, edificios de ladrillo visto. ¿Vale? En edificios de ladrillo visto, con aislamiento por el interior, como es normal, pues ahí tengo que hacer alguna historia de estas, si no es muy difícil cumplir. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues yo vengo con mi aislamiento del suelo, que en este caso he puesto 25 milímetros, pues por poner un espesor. También lo tenemos en el ejemplo de Cipe. Y porque también nosotros vendemos mucho panel para suelo radiante con ese espesor por el tema de la norma de los suelos radiantes, que te dice que sea 0,75 el aislamiento mínimo que lleve los paneles bajo los tubos entre calefactados y de 1,25 entre calefactado y no calefactado, con lo cual en nuestro material son 25 milímetros, tiene 0,032. El del suelo radiante, este tiene 0,030. Unirlo con el de la fachada, con lo cual este puente térmico, primera penalización que me estaba dando antes, ya no lo tengo o lo tengo menor, ¿vale? Lo estoy minimizando. Evidentemente, cuanto aumento el espesor, esto va a ser menor. Con los proyectos como están ahora, no, pero en unos años que se juegue más con las alturas, pues sí, si tú metes 3 centímetros o 4, pues el puente térmico pues lo vas a reducir muchísimo y ya no hablo de darle aislamiento a toda la superficie, porque eso de que la envolvente va por fuera es normativo, pero no es real, ¿no? Porque si yo estoy en mi vivienda y el vecino no, y yo estoy con la calefacción o con la refrigeración, pues obviamente el calor o la temperatura se me va a ir. ¿Ves? La temperatura siempre va de un sitio a otro para igualarse, con lo cual si va ahí arriba 16 grados y en la mía 25, voy a tener pérdidas sí o sí. Me da igual que el código técnico me diga que está en la fachada, en ese caso estará en mi suelo y en mi techo. Con lo cual, si yo aprendo o empiezo a aislar las viviendas por el interior continuamente, pues voy a tener muchas menos pérdidas energéticas. Vamos a dejarlo ahí. Ya no entro en el código técnico porque ahora no se exige, pero las pérdidas energéticas van a disminuir, eso está claro. Van a disminuir porque cada usuario va a tener menos pérdidas por todas las situaciones. Bueno, Pablo, tenemos una pregunta. sí, claro. ¿El aislamiento de la solera puede ser igual el resultado poniéndolo por debajo del hormigón que por encima bajo el pavimento? Eh, sí, en cuanto a cerramiento, no en cuanto a puente térmico, ¿vale? Hay que ver la unión del... A ver, si tú lo pones entre la solera y el autonivelante, ¿no? Pues es más fácil encontrarme con el de la fachada que con el de abajo. Con el de abajo se me generaría un puente térmico de todo el canto de la solera, si es lo que pregunta eso, que creo que sí. Sería un Creo que problema sí. de resolución de puente térmico, pero de aislamiento da exactamente igual. O sea, tú tienes un cerramiento por capas, da lo mismo donde lo pongas. Para efectos térmicos, ¿eh? Condensaciones, incluso acústicos, puede variar, pero a efectos térmicos me da lo mismo ponerlo aquí que ahí que ahí. Vale, ahí sería un tema digamos, de unión de puente térmico del perímetro ese. Pero vamos, Perfecto, sí. si lo pones bajo la solera y aíslas el perímetro de la solera, ya lo tienes. Ya podrías Perfecto. Cualquier colocarlo cosa, ahí. Inés, pues nos comenta si hay que haga una aclaración. Gracias. Claro, vale. Entonces tenemos aislamiento de suelo, aislamiento de fachada y la banda perimetral. ¿Por qué de 1 metro? Vais a verlo. ¿Por qué 1 metro? Si calculamos el puente térmico, nosotros calculamos, hacemos un análisis en TERM. TERM es un programita que está muy bien de transferencia de calor americano, creo que es. Y es gratuito y es muy sencillo. Y con esto hacemos un análisis, nos da unos valores, un factor U, etcétera, un factor y demás, y nos vamos a este documento y podemos calcular las transmitancias térmicas lineales, que en este caso la utilizada normalmente es la I, la interior, en función de dónde se hayan definido los espacios. Fijaros el valor que nos ha dado con ese detalle, con esos valores, etcétera. Bueno, se puede esto comentar, es un ejemplo para que se vea que puedo conseguir un valor de 0,20 en un puente térmico de forjado intermedio, que hay que dividirlo entre dos, ¿vale? Porque 0,20 calculado aquí es 0,10 y 0,10, ¿vale? Sería 0,10 en este punto, ¿vale? Porque estamos en forjado intermedio. Si fuera forja cubierta o forjado solera, por ejemplo, pues sería el valor concreto, pero aquí hay que dividirlo entre dos porque es un forjado intermedio. Un SATE muchas veces se toma como referencia 0,10,
Entonces estamos hablando de 0,20 es el doble que un SATE, pero ya no quedaros con el doble, quedaros que con un edificio normal, a lo mejor con frentes de forjado y demás, me da 0,60 o 0,70. O sea, bajar a 0,20 es una barbaridad. Está muy bien, ¿no? Entonces, pues esto nos puede ayudar a resolver los edificios que no tengan aislamiento por el exterior o edificios de garavista. No va a dar siempre eso, obviamente, ¿eh? Hay que ver qué productos se han utilizado, qué tipología y demás, pero esto es un ejemplo. Lo que decía del metro. A partir del metro, fijaros que esto es una banda del metro, está calculada bien en TERM. Pues a partir del metro, esos son diagramas de vectores de calor, de flujo de calor. A partir del metro, pues parece ser que las pérdidas ya se van diluyendo hasta ser casi despreciables. Por eso, cuando se pone un aislamiento en un techo para el puente térmico, no para aislar el techo, obviamente, para el puente térmico, se pone una banda de metro que puede ser 1 metro, 1,20, 1,50, pero vamos, más o menos, y no se pone toda la superficie. ¿Por qué? Diréis, ¿por qué pones toda la superficie en el suelo? Claro, es que en el suelo, si esto es un edificio de viviendas, ahí necesito lámina antiimpacto. Como nuestro material ya es aislamiento a ruido impacto, pues en vez de 10 milímetros lo pongo de 25, como en este caso, me sirve de lámina antiimpacto y si lo uno con la fachada, que es las fotos que habéis visto antes, ya tendría el puente térmico reducido. Es que, claro, no habéis visto otro edificio con otro diagrama, pero aquí veríais los vectores muchísimo más concentrados. Ahí no hay muchas pérdidas para lo que suele ser un edificio que no es un SATE o no es una fachada ventilada. Tenemos algunas fotos de obra. A ver. Ah, vale, aquí. Estas. ¿Ves? Pues mira, eso sería el encuentro suelo-fachada. ¿Veis? Ahí. Suelo con el rol, fachada con el Grafipol TR29. Luego tenemos el techo embebido en forja. Bueno, esta sería la banda perimetral, que os he puesto un ejemplo para que veáis el encuentro de la fachada con el techo, aunque realmente ahí está pegado después con poliuretano. Pero, como ejemplo, donde sí realmente está embebido es en esta obra que tengo muy pocas fotos porque realmente se han hecho 3 obras. Incluso hemos detectado un separador de las armaduras que no se hunde en el poliestireno a esta densidad, que es la que se trabaja en este material, que funciona perfectamente y así no se mueven las armaduras, que también podríamos nosotros, aunque no fabricamos, distribuirlo. Tenemos un proveedor que lo tiene. Y digamos que se quedaría... Ay, esta foto no es. Se quedaría... Un momentito. Saltado. Vale, pongo otra vez. Fotos. Vale. Aquí veis cómo se colocan todas las planchas sobre los tableros. Y aquí se ve la banda. En este caso, la banda no, en este es todo el techo de ese forjado. Fijaros que se dejan ese espesor en hormigón que es precisamente donde va la hoja exterior, ¿vale? Y donde empieza el aislamiento es donde empiezan a colocar aislamiento, así pueden unir la fachada con la cubierta. Y esta sería la banda perimetral. Uy, otra vez, es que aquí tengo la foto mal, pero bueno, sin ampliarla os muestro la foto para que veáis cómo se quedaría enrasado, embebido, en lugar de pegado después. Y esto sí que es importante a efectos de colocación, esta foto de aquí abajo. Esto es importante, la foto de abajo de la derecha. Esto es importante a efectos de colocación porque, como digo, aquí tienes resuelto el puente térmico, bueno, tienes una solución de puente térmico, pero no quitas altura, porque muchas veces ese metro perimetral te fastidia en las estancias, aunque tenga falso techo, te fastidia para las alturas de meter instalaciones, de meter rejillas, etcétera. Con lo cual, Pablo, ¿puedes aquí, ampliar la foto que estás diciendo? ¿sabes lo que pasa? Que lo he montado a última hora porque esto es muy nuevo. Y he puesto otra foto en lugar de esta. Voy a ver si me deja moverla desde aquí. Ah, mira, pues sí, hemos tenido suerte. Gracias, es que como estás hablando, ahora, Eso es, perfecto, eso gracias. es. Esta es la foto.
ahí se ve que la banda de 1 metro de aislamiento de 5 centímetros, en este caso, para aislar el techo, en este caso no es para aislar el techo, es colocada en el techo, pero es para aislar el encuentro fachada-forjado, o sea, para dar continuidad al aislamiento de fachada, está colocada antes de hormigonar, ¿vale? Con lo cual, independientemente de la colocación, que también es menos costosa porque es mucho más económico que en fase de estructura te lo coloque ese oficio puesto encima de los tableros, lo sabemos porque en la tabica pasa lo mismo, que luego ir con los operarios pegándola o clavándola con un andamio, o etcétera. Entonces, evidentemente es mucho más económico, pero ya no es eso, es la altura. Es la altura porque se queda el falso techo, o sea, el hueco libre. Nos Entonces, yo pregunta creo que Cristian que si la solución SATI está en vuestra página web. no, no está, y de hecho no sé ni si se llamaría SATI. Yo le llamo SATI porque, no sé, la lógica es decir que SATI, Sistema de Aislamiento Térmico por el interior. No está en la página web porque es algo que ya digo que lo acabamos de. Estas pruebas son de hace pues un mes y medio. Entonces no, los cálculos los hemos hecho este verano también, no hay nada en la página web. He dejado un correo tuyo por si quieren contactar y así de esta manera pues pueden consultarlo, ¿vale? Claro, de hecho, nosotros, Malero, no solo en aislamiento, en encofrados y en toda la gama de productos, una de las cosas que hacemos es probar cosas con los clientes, obviamente, porque nosotros aquí al final estamos aquí en la fábrica. Todas las soluciones, las que habéis visto ahí, han salido de obra o de estudios. Oye, ¿y esto? Vamos a probarlo. Bueno, vamos a probarlo aquí y sabemos o no que puede ir funcionando pues, en función del tipo, porque, por ejemplo, este material ya se está colocando en las tabicas, ¿no? Con lo cual sabemos que la adherencia al hormigón es buena, que adherencia a los revestimientos, porque esto hay que lucirlo, si no lo ocultas con el falso techo, es buena, que se comporta bien con la humedad, etcétera. Pero aún así todo conviene, por ejemplo, el tema de los separadores. Parecía una chorrada, pero el cliente nos dijo en la primera prueba que se le hundía la armadura, porque el separador que estaba utilizando, pues se le hundía. En cambio, cambiamos el separador y ya no se le hundía, ¿no? Pues ese tipo de detalles son los que hacen que la solución al final se vaya mejorando. Pero bueno, cualquier persona que quiera probar cualquier cosa o que una de las soluciones que nosotros ya hemos probado quiera probarla en algún proyecto que esté ejecutando, pues sin ningún problema lo comentamos y lo vemos, no hay ningún problema. Tenemos distribuidores, por supuesto, no lo he dicho, en Cataluña, en varias localidades. Si queréis más información, directamente os pasaré el contacto del delegado comercial para que él os informe sobre el tema de suministros, costes y demás. Y ya para finalizar, si os parece, hacemos Bueno, aquí os he dejado también una sección con el detalle constructivo, ¿vale? Aquí sí que os he puesto varias opciones, ¿no? En el cálculo del TERM he utilizado, por ejemplo, el 29 de 6 centímetros en fachada, la misma banda en el techo, con otro material que base forjado, pero el mismo espesor, y luego en el suelo el rol de 25. Pero aquí lo he dejado un poco abierto a cualquier espesor y los productos más idóneos para eso, ¿vale? Los productos más idóneos. En el techo, como lo he puesto embebido, veis que lo he puesto embebido, ahí sí que he puesto el base forjado. Si lo hubiera puesto pegado, podría haber sido cualquiera de estos, ¿de acuerdo? Porque si yo voy a pegar el aislamiento, me da lo mismo la resistencia a compresión. Pensar que el base forjado tiene una resistencia a compresión, está en torno a los 120 kilopascales más o menos, que está ya probada, que para ese uso que es pues ponerlo encima de los tableros, pisarlo, poner separadores con la armadura, bueno, manipularlo, va perfecto. No se deshace, no se rompe, no se hunde, va bien. Entonces nos vamos a quedar con eso. Luego, el cliente, es que tengo ¿me lo puedo utilizar aquí? Nosotros no lo hemos probado. En principio vamos a recomendar lo que nosotros hemos probado o han probado con un cliente y va bien, ¿vale? Pero siempre en el futuro, si se puede ampliar un poco eso a otra gama de productos, perfecto. De momento lo hemos probado con ese y ese que hemos puesto. En el suelo sí que vamos a poner el rol, indudablemente, por el tema de la lámina y porque también hay muchas viviendas con suelo radiante, sistema de suelo radiante, de calefacción del suelo radiante, que llevan nuestro material o parecido. Entonces ya eso sirve para el cálculo, ¿de acuerdo? Porque claro, evidentemente si yo tengo un suelo con suelo radiante, yo ya utilizo el aislamiento que llevan los paneles de suelo radiante, lo voy a utilizar evidentemente para el cálculo.
En la fachada hemos puesto uno más el tratosaco con la lana y luego la banda del techo, ¿vale? Ese es sistema de aislamiento térmico por el interior continuo. Yo le añadiría incluso la C por ahí, pero como no queda bien, pues lo dejamos en SATI y ya está. Vale, pues yo creo que vamos a ir con el ejemplo práctico y si hay alguna duda de las soluciones que hemos visto, pues la volvemos a ver. El ejemplo práctico lo voy a hacer ahí, antes simplemente abrir un momentito esto. Lo del botón lo vamos a ver en el ordenador. Bibliotecas materiales, no, hemos apuntado lo que ha dicho el compañero, o la compañera, no recuerdo, de lo del C3X, a ver si podemos generar esa biblioteca de materiales o de elementos constructivos. En el caso de Hulk o de Cipeterm, aunque en Cipeter ya, no, ya ha perdido sentido, lo tenemos en un archivo que, por cierto, os pasamos ahí también en el chat, ¿eh? Toda la biblioteca de tanto de materiales, que serían los aislamientos sueltos, como de cerramientos, que es todo. Yo me descargo toda la fachada. Y luego, si yo quiero coger esa fachada y cambiarle ese ladrillo por uno que es el de mi proyecto, pues lo cambio mucho más fácil que estar yo desde cero creando o generando ese cerramiento. O sea, facilitar un poquito a la hora de definir la envolvente. Cálculo de puentes térmicos, yo creo que ya lo he explicado antes, entonces tampoco hace falta entrar más, ¿eh? Nosotros calculamos o analizamos el puente térmico con el TERM. Con los datos que nos da el TERM, nos vamos a la fórmula del código técnico del DBH3 y podemos calcular las tramitancias térmicas lineales, que en el caso del valor que nos piden los técnicos y las técnicas que están calculando proyectos, va a ser siempre la I, ¿vale? La I porque si se definen los espacios por la longitud interior, pues la tramitancia va a ser la I. Que hemos visto que en el caso del SATI sería un 0,20, que es un valor muy bajo, teniendo en cuenta que se divide entre 2 al ser forjado intermedio. Bien, vamos al caso práctico. Bueno, me voy a ir directamente al ordenador. Bien, voy a abrir ahora un programa, por si no lo conocéis. ¿Lo vas a compartir pantalla tú? Ay, sí, disculpar. Mis compañeros ahora van a compartir No, si quieres pantalla. compartir, más que nada porque estás en primer plano, que sé que está bien, pero Ah, si queréis compartir pantalla de lo que estás viendo, pues estaría bien. sí, va a compartir mi compañero. Ahora Perfecto, no, me... no, vale, lo digo porque como los medios técnicos aquí, yo os lo comento, que así os vemos Está en perfecto. grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora mi compañero enseguida os Ahí está. Perfecto. Vale. Acabo de abrir el programa Cipeterm H Plus, la última versión, 2025A. Entonces, independientemente que hemos mostrado que tenemos bases de datos y bibliotecas de materiales para importar al programa, en esta herramienta en concreto, que por cierto, yo la recomiendo porque creo que es la mejor en cuanto a, bueno, manejo y, bueno, pues posibilidades, ya lo veréis. Aparte está metida en el entorno BIM de Cipe y está conectada con otros programas como pues bueno, como el Loads, que es para cargas técnicas, el Construction System de elementos constructivos, un montón de programas de Cipe que te permiten, digamos, trabajar en un entorno BIM. Es una herramienta bastante buena. Sirve para la certificación energética, calificación energética y verificación del H1 y H0. Bien, eh, está pendiente que nos implementen el ejemplo. Yo lo voy a abrir porque lo he hecho desde aquí, lo tengo, pero cuando abráis ejemplos aparecerá el de Valero, ¿de acuerdo? Que es un edificio con todas las soluciones Valero. Pero yo lo voy a poner porque lo tengo por aquí. Porque lo que me interesa es que veáis el botón. ¿Ves? Valero. ¿Ves? Ahora mismo están esos que veis ahí, Bosch, Daikin, Fujitsu, Mitsubishi, Toshiba, Ursa, Vaillant tal y Valero. Eso aparecerá en la próxima revisión que será para, no sé si para finales de este año o para principios del que viene. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este programa en nuestro caso al utilizar nuestros materiales? Pues que a la hora de, ¿veis? Aquí ya están nuestros materiales. A la hora de yo buscar un material, fijaros que lo que voy a hacer es abrir el original porque, claro, estoy pensando que el nuestro ya tiene nuestros aislamientos. Quiero que veáis cambiar un material, por ejemplo, con el botoncito. Vale, vamos a abrir uno nuevo y ya está. Quiero que veáis la base de datos original, ¿no? Que esto sale de los programas del Torroja, ¿no? Del código técnico. Que hay algunos materiales, a mí siempre me gusta decirlo, hay algunos materiales
que vienen en estos programas y luego no se pueden conseguir. Entonces, sí que hay que llevar cuidado con esto. A nosotros a nivel, lo sabemos porque nos llegan muchísimos casos voy a poner un ejemplo, ¿vale? De los que vienen ahora mismo, no el nuestro, de materiales que luego no se pueden conseguir. No sé si a alguien que está ahora mismo asistiendo al seminario le ha pasado, no me sorprendería porque es bastante habitual decir, bueno, he puesto necesito una lana de 0031, por ejemplo. Y nosotros, bueno, pues no, no vas a encontrarla en principio, ¿no? A fecha de hoy no se está fabricando con esa conductividad. ¿Y cómo puede ser? Digo, pues decimos, o algún otro producto, un XPS de 0025 incluso. ¿Y cómo puede ser? Pues porque están en estas bases de datos. Claro, si están en estas bases de datos, pues bueno, si no revisas un poco internet y buscas alguna ficha técnica, si te fías de lo que pone aquí directamente, pues dice, pues habrá. Fijaros, yo cojo un ejemplo del programa que ya no te digo, ya os digo, no es un tema de CIPE, es un tema de la biblioteca. La biblioteca es del código técnico del Torroja, ¿vale? El Hulk. Si yo abro aquí, fijaros, el aislamiento que me viene en este cerramiento de ejemplo de un edificio es una lana mineral con una conductividad que no podemos conseguir en el mercado, ¿vale? Entonces es un problema a la hora de comprarla. Por supuesto, hay que comprar otra, no es o buscar una alternativa. En este caso sí que si no va en el trasdosado y va fijada al ladrillo, podríamos darle una opción que sería pues esto que vais a ver, ¿no? Yo ahora entro aquí al botoncito de Valero. Fijaros como aquí dentro de cada material hay dos botones, aparte de las bases de datos. ¿Veis? Esto es lo que digo yo. Fijaros. Aislantes. Si yo voy pues está aquí. Y si me voy al XPS, o sea, aquí hay un 29. 29 tampoco se está fabricando, que yo sepa, al menos por esta zona. Puede ser que en Francia algo, pero en esta zona lo que nos llega a nosotros es que tampoco. Entonces, pues al final son productos donde luego a la hora de comprarlo el constructor tiene problemas, ¿no? Y bueno, ya ni si reviso el certificado, pero eso ya es imposible, pues evidentemente en algunas situaciones es imposible de cumplir. Con lo cual, pues bueno, siempre recomendamos que nos vayamos a un material real, aunque luego pongamos similar y que se busque algo parecido, pero por lo menos que haya uno que sí que cumpla. En este caso tendríamos que ir al TR31. Como os decía, con este botoncito aparece nuestra base de datos. Nuestra base de datos de materiales, que serían nuestros aislamientos. De tal manera que yo le doy a aceptar, me sale un material con las características del material. Aquí en esta fachada ya tengo un problema resuelto, que es encontrar un material que es el mismo que me ponía en el ejemplo, que no lo había en la realidad. Le doy a aceptar, ya estoy. No me ha cambiado la U, bueno, igual ha cambiado el espesor, pero si pongo el mismo espesor, la U va a ser la misma, etcétera. Eh, si yo quiero traerme un cerramiento, me voy aquí, fijaros como aquí, ¿vale? Tendría que irme dentro del cerramiento, pero sin entrar en un material. Es decir, quedarme en el cerramiento y volvemos a encontrarnos otros fabricantes. Ursa trabaja más XPS y lanas y nosotros estamos con el EPS de grafito. Pues nada, le doy aquí y aquí sí que me da toda la biblioteca de cerramientos, que si no recuerdo mal, habían en total de todas eran 2.500, digamos, posibilidades. Porque pensar que cada variable hay que multiplicarla, además de por tipos de elementos diferentes de la composición de varios aislamientos. Por ejemplo, en las cubiertas, no, en las cubiertas, si yo me voy a una cubierta, cubiertas, ¿ves? Aquí viene pues un XPS, que era, o mira, un PUR, un PIR, ¿no? Cualquier producto más de cubiertas. Si yo me voy a Valero y me cojo una cubierta, este mismo, bien, a ver, aquí, eso, cubiertas. Pues no hay tantas, porque para empezar, aquí aislamientos solo hay uno nuestro, ¿vale? Entonces aquí ya las posibilidades se reducen, pero en el tema de fachadas, por ejemplo, es muy amplio, porque cada combinación hay que multiplicarlo por tres productos que tenemos para fachadas. Pues esto sería el ejemplo de Cipetel. Como os decía, pues aparte de la posibilidad de importar la base de datos que pasa en Hulk, aquí directamente estamos implementados en la herramienta, incluso
en el ejemplo tenemos calculado los puentes térmicos, porque aquí también se puede introducir el valor, ¿vale?, del puente térmico. Por ejemplo, aquí sería, encuentro fachada cara vista, por ejemplo pues eso, fachada cubierta, llaneras, este sería. Claro, fijaros este valor, ¿eh? Este valor forjado entre pisos 0,05, eso es como si fuera un SATE, ¿eh? 0,05 es 0,10 entre 2. 0,10 es un SATE. Entonces, fijaros lo que estamos hablando del 0,20 que os he mostrado antes. Si yo le cambio este valor y le pongo 0,60, que puede ser perfectamente en un forjado reticular con casetón de hormigón y aislamiento en el frente forjado sin bandas, perfectamente, eso no me cumple directamente. O sea que el tema de los puentes térmicos es delicado. Ya que estoy aquí, os muestro desde aquí mejor la calculadora de puentes térmicos que tenemos en la web. Y con esto ya terminamos, a falta de preguntas que queráis hacer. Si os metéis en la sección de aislamientos de nuestra página web, si vais al aislamientos de puentes térmicos, en la casa es para orientaros, luego hay que desplazarse hacia abajo, irse al menú y esto va ordenado por aplicaciones, fachadas, puentes térmicos, el segundo, frente forjado. Ese es un producto. En este producto hemos incorporado una herramienta para calcular puentes térmicos. No para calcular, sí, bueno, para hacer una estimación, vamos, calcular hay que hacerlo bien en el programa, pero esto está hecho con el programa, pero digamos que es como un prontuario. O sea, hay muchísimos cálculos hechos y si tu situación se parece a esta, pues te vale. O parece, o si tu situación se acerca a esa y tu valor va sobrado con el cálculo, pues igual con esto te vale. Si no, por lo menos es una manera de ver de que te puede cumplir y lo calculas bien en el programa. ¿Qué hay que hacer? Primero elegir la solución. Por ejemplo, la solución de poner en el frente forjado 3 centímetros del 32, que habéis visto en los detalles, sería esta, la 1. Ahora tengo que escoger qué tipo de hoja interior. Como hemos visto antes, no es lo mismo una hoja interior de un tabique que va apoyado en el forjado que un trasdosado que va apoyado arriba, ¿vale? No es lo mismo por la continuidad del aislamiento, pero bien, vamos a coger esta misma. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tipo de forjado, clave, porque hay veces que por mucho aislamiento que le ponga yo arriba, si el forjado transmite mucho, es complicado, ¿eh? Y ya os digo que, por ejemplo, el reticular con casetón de hormigón, que es uno de los más utilizados ahora mismo, supongo que será por precio, no lo sé, porque yo temas de costes tampoco y menos de hormigón, pero bueno, imagino que el precio será bueno porque es muy utilizado, eh, sobre todo el casetón de hormigón. Eh, pues fijaros los valores, ¿eh? Luego hay que entrar aquí en la tabla con la U de la fachada. Me da igual la composición, pero la U sí que hay que saberla. Y el canto. Por ejemplo, una U de 0,20 y pico, que es bastante lógica ahora, con un canto de 30, pues me voy a un puente térmico de 0,65. Mirad el I, el chi sub I. 0,65 es un valor, imaginaros contra 0,20, que es el del SATI que hemos visto. Entonces ya habéis visto que este tema es delicado, el de los puentes térmicos. Por eso cada vez más se ven soluciones, ¿no? En las bandas, por ejemplo, en casi todos los proyectos ya nos llegan. Bandas en algún sitio, bandas perimetrales en alguna zona para poder cumplir esa unión, ese encuentro. Bueno, os dejo también el enlace a la página. Tenéis un montón de situaciones, también con bandas. Está calculado con bandas, ¿vale? Bandas con la solución anterior, pegado, no con la nueva solución que no está metida aquí. Ya la meteremos. Y luego tenemos hasta con bandas y frente forjado. Aquí probar también los casetones. El casetón de PS pues baja mucho los valores, ¿vale? Porque al final hace que la transmitancia térmica del forjado disminuya y por tanto el puente térmico también. Bien, pues yo creo que con esto voy a volver a la presentación.
He dejado una diapositiva con mis datos y lo de la documentación, que sí que es interesante que os la descarguéis porque os va a ayudar mucho, sobre todo las herramientas de cálculo, las de Excel. Tiene herramientas muy chulas ahí para utilizar. Y no sé si hay alguna pregunta por ahí para realizar. Muchísimas gracias, Pablo. Hemos ido haciendo todas las preguntas por el camino, lo verdad es que ha ido muy bien para ir puntualizando. No sé si hay alguna pregunta, yo tendría dos, ¿vale? La primera Vale. sería, ¿cuál es la solución que más colocáis? Es decir, ¿cuál es el trending topic? Un poco que también a veces nos ayuda. ¿Y cuál sería la solución más innovadora que estáis haciendo para el 25, ¿no? O sea, un poco cuál sería hacia dónde va ciertos caminos, ¿no? Y a ver, si hay más preguntas, las hacemos primero, ¿eh? Yo, en caso de que no Vale, haya preguntas... perfecto. Pues mira, la solución eh, hasta hace muy poco era la fachada, ¿de acuerdo? Por el tema de la altura entre plantas, que repito, parece una bobada, pero no lo es, ¿vale? Porque la otra solución o la otra situación en la obra es tener pues una placa, no hace falta que lo pongas completo, aquí prefiero marcarlo yo. Una placa 260 es una altura estándar, ¿no? De muchos fabricantes, y luego te toca poner un trocito. Eso es una faena a efectos de ejecución, ¿no? Porque el trozo depende de cómo lo pongas, pues va a haber puente térmico o no. Depende de la hora que vayas y el tiempo que la cuadrilla tenga, a veces no te lo ponen y van tapando y no sé. Esto es una manera de dejarlo eso lo mejor posible, ¿vale? Entonces esto era lo más utilizado. Desde hace unos meses hacia acá es el rol. Pero también es cierto que yo ahí entro rol radiante y rol, digamos, construcción, ¿vale? Si yo sumo las dos familias, la del rol radiante no está aquí, porque como decías, como el SATE, nosotros somos un componente de un sistema que manejan otros fabricantes. En tema de suelo radiante, pues hay fabricantes industriales y fabricantes de suelo radiante y en el sistema del SATE de morteros. Pero este producto ahora mismo es el producto estrella, digamos. Y sobre todo por el tema de la colocación y de la versatilidad en espesores, ¿no? A veces en un edificio, no, como aquí, nos pueden pedir de 20 milímetros en todas las plantas y en planta baja de 50. Está muy bien, porque no hay otra, en el mercado no hay nada más así. Si tienes que irte en planta baja 50, vas a un aislamiento rígido con una lámina antiimpacto y en resto lámina antiimpacto. O al revés, pero en el mismo producto en varios espesores no lo hay. Y si junto esto con el suelo radiante sería el producto más vendido. Luego, tema de innovación, sin duda lo del techo ese que habéis visto, que habéis visto que he puesto una diapositiva mal, porque es que lo estaba terminando ya, hace nada. Esto que yo sepa no se había hecho, ¿no? Porque nosotros empezamos lo del frente forjado, nosotros lo empezamos a raíz del coeficiente K del 2019, que empezaron a contar mucho los puentes térmicos en el cálculo, porque antes, en la versión anterior del código técnico, digamos que tú no ponías aislamiento ahí, pero luego lo compensabas con otros valores y más o menos pues cumplías. Pero ya con el coeficiente K, si tú eso te dejabas sin aislar, el K no te daba, no te daba, no te daba, error, error, error. Entonces no me cumple el K, ¿qué hago aquí? Pongo una pintura, historia, sabemos que eso no hace nada. Algo real, ¿vale? Un aislamiento en el frente forjado. Bueno, tienes puente térmico porque tienes el horizontal ese donde va el ladrillo, lo tienes, pero bueno, algo hace. Pero realmente no es una continuidad. Una continuidad es lo que hemos visto. O sea, una continuidad es esto. Esto sí que es una continuidad. De hecho, yo creo que el futuro, a lo mejor me equivoco, y evidentemente puedo hablar como que nosotros vendemos aislamiento y nos interesa, pero más allá de eso, porque aparte yo soy usuario, ¿no? Y yo me he hecho una reforma en mi casa y he visto el consumo energético y analizo estas cosas. Es que yo entiendo que la envolvente debería ser continua por cada vivienda, como pasa en una unifamiliar, ¿no? Porque al final en un edificio de viviendas que hay varios usuarios, poner la envolvente exterior yo no lo veo. A efectos energéticos no es real. A efectos energéticos, la realidad es que si un usuario paga una factura y está en una vivienda, hay que aislar esa vivienda para ahorrar ese usuario de los demás. Evidentemente con el exterior más, porque hay más pérdidas con el exterior que con el vecino, pero es que con el vecino también hay pérdidas. Y yo en la mayoría de edificios, entre viviendas, no veo aislamiento térmico. Nunca, casi nunca. Veo lámina antiimpacto. Solo veo aislamiento térmico en dos situaciones. Cuando hay suelo radiante, pero ya no es un tema de aislamiento, es un tema de que el suelo radiante exige que debajo de los tubos vaya
un mínimo de aislamiento por norma de los suelos radiantes. Y dos, en edificios ya con certificados energéticos más concretos como Passive House o algún certificado de calidad, etcétera. Pero así en residencial típico, lámina antiimpacto y aislamiento solo en suelo de calefactado no calefactado. Eso es lo que nosotros vemos en el día a día. Yo creo que esa tendencia tiene que cambiar a que haya aislamiento en todas las viviendas, porque eso va a implicar una reducción del consumo energético de la vivienda, eso está claro. Pero Perfecto, ¿cuándo tenemos una llegará eso? pregunta Sí, antes claro. de, no sé si habrá alguna más, pero de momento tenemos, Inés nos comenta, en la solución de suelo entiendo que el aislamiento tiene densidad alta, pero ¿qué grueso mínimo se recomienda sobre este para recibir tabiques y pavimento? ¿Hace falta malla o fibras para repartir cargas? Esa es muy buena pregunta. Más que densidad, resistencia a compresión, ¿vale? En el caso de los aislamientos, la densidad no es significativa, porque al final yo puedo tener una lana de roca de 100 kilos de densidad con menos resistencia a compresión con un EPS con 30 kilos de densidad, por ejemplo, ¿no? Al final lo que nos interesa es la resistencia a compresión, que es la resistencia que opone ese material a cargas verticales, en este caso repartidas, porque estamos hablando de no poner un pavimento sobre nuestro material, sino de poner una capa de mortero y un aislamiento y un pavimento. Eh, Yo me iría más a kilopascales. Los suelos radiantes trabajan con 60, 70 kilopascales y funcionan bien. O sea, los materiales aislantes que se utilizan en los sistemas de suelos radiantes van 60, 70 kilopascales y funcionan bien. ¿De acuerdo? De hecho, todos los fabricantes del mercado, mirad diferentes sistemas y casi todos van por ahí. Nosotros aquí trabajamos en 100, 90, 100 kilopascales para que os hagáis una idea y va fenomenal también. Además, la lámina ya os digo que, digamos, aporta un mínimo de reparto y sobre todo en la pisada. Cuando vas a una obra y ves las placas, pues quieras que no, pues queda bien, ¿no? Porque con un espesor grande queda bien. Pero ves las pisadas, se puede mover alguna, con el rol se ve todo súper uniforme y queda muy bien, queda homogéneo. Con la capa de mortero, nosotros recomendamos que sea de 5 centímetros, porque los ensayos que hemos hecho a ruido impacto, el espesor que ha utilizado el laboratorio, que eso nosotros mandamos las muestras y ellos hacen un ensayo de suelo flotante en bajo de una norma. Nosotros ahí no entramos. Y luego nos mandan los resultados, ¿no? Entonces, los ensayos que han utilizado los diferentes laboratorios, todos coinciden con 5 centímetros, con lo cual pues nosotros decimos, pues 5 centímetros. El tema de refuerzo en los autonivelantes, si es con fibra, sí, evidentemente mallazo no. Las soleras sí que se suelen armar, las soleras de planta baja, etcétera, que se pueden colocar, no hay ningún problema. El autonivelante no se arma, sí que se puede poner fibras, se puede hacer refuerzo de fibras. Y lo de apoyar tabiques, si es tabique de placa de yeso, sin problemas. Obviamente, un tabique de ladrillo no. Tabique de hecho, en mi casa yo particularmente, cuando fui con el aislamiento y puse el tratosado, lo pegué sobre el pavimento que había, ¿vale? Y yo no sé lo que habría abajo, una lámina antiimpacto en el mejor de los casos. Y los tabiques de placa de yeso no dan problemas para apoyarlos sobre la solería o sobre el autonivelante o sobre el mortero, independientemente de lo que tengan debajo, porque como decía, nuestro material, el EPS en general, una vez que entra en carga y le has puesto el mortero encima, que te deforma 2 milímetros, 3, 4, lo que sea, eso es totalmente estable. Se comporta muy bien, ¿vale? Por eso se utiliza mucho para reservas en el hormigón, para rellenos de cimentaciones. Hay veces que van a poner una piscina en una terraza de un edificio y para aligerar nos piden bloques de EPS y los suministramos, porque es un material que trabaja muy bien bajo cargas repartidas, ¿eh? Entonces, que no tenga ningún miedo en poner, de hecho, en todos los proyectos que utilizaban Thermo Impact, ¿no? En este caso, se utiliza. Luego, por ejemplo, esta foto que hemos visto, ahí el trasdosado no está puesto, no está puesto, con lo cual va luego, eso está claro. Y va luego del termoimpa porque no está puesto, o sea, el termoimpa ya está puesto. Entonces, aquí lo que se hace, ya os digo, es poner el autonivelante y luego ya todos los trasdosados y diversiones interiores de placa de yeso ya van sobre el autonivelante. Y es una solución perfecta, vamos, no hay problema. Pero Perfecto. sí, 5 centímetros, digamos que sería lo mínimo recomendable, sí. Entonces confirmamos lo del tema de que no se pueden poner tabiques de ladrillo encima, ¿no? Eso es más delicado. Nosotros, más que no se pueden, Hay que mirarlo. no es lo habitual. O
sea, normalmente la tabiquería de ladrillo va sobre el forjado, con lo cual no nos encontramos la situación de que nos pregunten, como sí pasa Perfecto. con la canal, ¿no? Pero, a ver, yo entiendo que ya un tabique, claro, aunque sea lineal, pero ya es un peso importante. Y yo, mínimo, armar esa capa de mortero o buscar un mortero más resistente que lo habitual, sí que yo lo tendría en cuenta, claro. En ese caso sí. Perfecto, pues estamos ya a punto de hacer las 2 horas, que son las 2 de la tarde. Por tanto, gracias, Pablo. Muchísimas puesta detallada de este recorrido que hemos hecho a lo largo de esa casa tan fantástica que tienes en la cual vamos viajando. Y lo que hemos dicho, cualquier duda, aquí tienen el correo de Pablo, ¿vale? pablopalma@grupo Valero. Y cualquier cosa también al info@escolaser.com, que también les ayudaremos. Sin más, pues dar las gracias, Pablo. Si quieres despedirte, nos vamos ya. Y así comentar que está el vídeo colgado en YouTube en una semana más o menos, que lo haremos de procesa para que esté colgado, para que lo puedan consultar en caso de que quieran ver una vez más o varias veces la presentación. Pues nada, muchas gracias a todos los participantes y las participantes, en este caso a ti, Alberto, porque he visto un interés muy, muy bueno y una colaboración muy buena, muy profesional, y da gusto hacer webinars con entidades como vosotros, así que espero que en un futuro podamos repetir. Pues un placer, nos vemos y gracias a todos y cualquier cosa que estén. Moltes gràcies a tots. Fins la propera. Adéu, Pablo, Adeu, gràcies. Hasta luego. adeu, gracias.